Empecemos a preparar esas bombas. Ladies and gentlemen. ¿Te hacen falta amigos para hablar? ¿De cosas chidas? No los For the necesitas. thousands in attendance. Aquí platicamos de cine, series, Pero también de temas funables, vamos a hablar de lo que sea, en realidad. And the millions watching around the world. Let's get ready to rumble! Hola, ¿qué tal, queridos amos del multiverso? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo les doy la bienvenida a este su podcast, el podcast más poderoso del planeta. En su episodio 2, apenas segunda emisión de este podcast. Espero que les haya gustado mucho el primer episodio. Yo de verdad estoy disfrutando enormemente de este proyecto. Me encanta pasar mi sábado aquí platicando de las cosas que nos gustan. Si a ti te gusta la cultura popular, los temas en tendencia, los medios audiovisuales, las artes y demás, la cultura popular en general, este programa es para ti. Así que ponte cómodo. Todavía no sé cuánto va a durar. Yo tenía pensado que estos programas duraran 1 hora, hora y cuarto, cuando mucho, pero el capítulo de la semana pasada duró casi 2 horas. Así que pues veamos. Finalmente dicen que 1 no es ninguno y 2 apenas es 1. Así que técnicamente este capítulo 2 es apenas el primer capítulo de esto que se llama el podcast más poderoso del planeta. Antes de comenzar el episodio, te recuerdo que por favor me sigas primero que nada, que te suscribas aquí al canal de YouTube de Rix y los amos del multiverso y que actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video aquí al canal. Recuerden que ya con el podcast estoy subiendo 3 videos a la semana a este canal de YouTube. Estoy subiendo videos los martes, estoy subiendo videos los viernes y los podcasts el día domingo. Por ahora está en día domingo. Vamos a ver cómo avanza este rollo y a lo mejor lo cambio de día de la semana, el día en que se publicará el podcast, pero lo más probable es que se quede en día domingo para que ustedes tengan contenido para el fin de semana. ¿Ok? También sigan en mis redes sociales de Rix y los amos del multiverso. Me encuentran en Instagram y en Facebook y en TikTok. Les dejo los links en la descripción de este video para que vayan a seguirme en mis redes sociales y suscríbanse si les gusta el terror. Suscríbanse a mi canal principal de YouTube, El Grimorio de Rix, donde subo contenido de terror todos los días de la semana, de lunes a domingo. Muchísimas gracias. Y si quieren un buen libro de terror, si ahorita traen ganas de leer un libro de terror muy como de terror cósmico, muy de la onda de Stephen King, y no, porque ya vi que hubo un pendejito por ahí que comentó: oye, es que Rick se cree al nivel de Stephen King y de H.P. Lovecraft, qué buena autoestima. No, idiota, no estoy diciendo que yo soy tan bueno como Stephen King o como Lovecraft, obviamente no. Yo apenas voy por mi tercer libro publicado este año. He escrito 5 libros, pero apenas 3 han sido publicados, contra las miles de libros de Stephen King y los centenas de cuentos que escribió Lovecraft durante su carrera. Obviamente no estoy a su nivel, pero cuando digo que La Orden de Camazotz, mi libro que salió hace un año, es tipo Stephen King, tipo H.P. Lovecraft, me refiero que es una historia de terror cósmico, de entidades que vienen de otras dimensiones, pero que ocurren en la Ciudad de México en el siglo XXI, porque siempre todo tiene que ocurrir como las grandes historias, y precisamente es parte del tema que vamos a platicar hoy. Las grandes historias son producidas en Estados Unidos, todo ocurre en Estados Unidos. Los escenarios de novelas de Stephen King, los escenarios de los cuentos de H.P. Lovecraft, las películas de Marvel, todo ocurre siempre en Estados Unidos. ¿Por qué no podemos tener una gran historia que ocurra en nuestra metrópoli mexicana? De eso se trata La Orden de Camazotz. Es una historia muy a la It, más o menos. Es la historia que más puedo como comparar. It de Stephen King, uno de mis libros favoritos, quizá mi libro favorito, tiene mucha inspiración. Mi libro La Orden de Camazotz tiene mucha inspiración en It de Stephen King. También mi primer libro, Demonios de Luna Llena, que es más como de la onda del laberinto del fauno, más o menos, pero con hombres lobo, con leyendas mexicanas, la leyenda del nahualismo, entremezclada con la leyenda del hombre lobo. Si les gusta todo este rollo, mis 2 libros, Demonios de Luna Llena
Llena y La Orden de Camazotz están disponibles en Amazon, con entregas a todo el mundo y a un precio más que accesible. Están los dos en formato pasta dura, que es el formato de lujo, que aún así es bastante barato, sobre todo si lo comparas con una librería, que por cierto mis libros no están en librería, son exclusivos de Amazon, lo cual es bueno porque no se tienen ni que levantar del sillón para adquirirlos. Les digo, está en pasta dura, que es la versión de lujo, pasta blanda, y está en Kindle, en formato digital en Amazon. El link para que pidan su ejemplar, ya sea de La Orden de Camazotz o Demonios de Luna Llena, se los dejo también en la descripción de este video. Y ahora sí, amigos, sin más que decir, sin enrollarnos más, vamos a empezar con el primer bloque de nuestro programa de hoy, en el que busco ahondar y dar más detalles sobre la famosa huelga que se está llevando a cabo en Hollywood. Una huelga que en un inicio únicamente eran los guionistas de Hollywood y también de diversas plataformas, porque bueno, cuando uno dice Hollywood piensa en las películas, pero realmente Hollywood, si bien en un inicio hacía referencia a esta zona de Los Ángeles en donde están todos los estudios, todos los cazadores de talentos y demás, realmente Hollywood es un sistema entero. No son solamente las películas, no es solamente lo que uno ve en el cine, ya también lo que ve uno en televisión también es considerado Hollywood. No sé, programas tan exitosos como La Teoría del Big Bang, como Friends, que bueno, a mí no me gusta. Ese tipo de programas también entra dentro del sistema de Hollywood, y obviamente en años recientes los programas más grandes de streaming también es Hollywood. Son las mismas personas, los mismos productores, los mismos directores, el mismo crew e incluso los mismos actores trabajando en estos proyectos. Entonces, ese es el primer tema que vamos a platicar hoy, porque es un tema que tocamos por encimita la semana pasada, porque realmente la semana pasada hablé más de mi carrera como podcastero, que espero que a algunos les haya servido, que les haya inspirado. Si están buscando crear contenido, hacer un podcast, ojalá les haya servido. Voy a ahondar más en ese tema si les interesa, pero hoy vamos a ahondar sobre todo en este tema de la huelga de Hollywood. Les repito, esta huelga inicia oficialmente el día 2 de mayo del año presente, o sea, yo mientras grabo esto es 22 de julio del 2023, o sea, ya va para 2 meses. La próxima semana se cumplen 2 meses de la huelga, que en un inicio eran solamente los guionistas, que como les dije la semana pasada, los guionistas, me lo decía mi maestro de guionismo en la universidad, que seguimos trabajando actualmente juntos en mis libros y demás, y es verdad, él nos decía que los guionistas son el trabajo más menospreciado y más infravalorado en los medios audiovisuales, llámese cine, televisión, streaming, incluso en los comerciales. La verdaderamente maestra detrás de un proyecto, sea una película, una serie, no es el director, no siempre es el director. Claro que es una pieza fundamental. Aquí no se trata de, y justamente es lo que Hollywood no entiende, no se trata de que puedas quitar piezas del tablero. O sea, una producción audiovisual es imposible que se haga con una sola persona involucrada. Es imposible, no se puede. Pero como les decía, no es como que puedas quitar piezas del tablero, no es como que puedas quitar al director, o que el director no es importante, o que los actores no son importantes, todos son herramientas. Pero eso me acuerdo que lo platicaba yo con un actor cuando hicimos cortometrajes en la universidad. Uno de los actores, de hecho un chavo con el que trabajamos, al menos yo trabajé con él en todos los cortometrajes que hice en la carrera, que fueron como 6 si no me equivoco. Él nos decía, es que los actores somos herramientas, o sea, la gente que no sabe cómo funciona el sistema, cómo se filma una película o una serie, la gente que solamente lo ve y ya, que ni siquiera lo analiza, que simplemente es como, qué historia tan interesante, ya, a lo que sigue. Ese tipo de personas, esa audiencia general, que es la audiencia a la que están dirigidos proyectos mediocres, digamos, no tan ambiciosos como Transformers, como Rápido y Furioso, como ese tipo de proyectos, no saben cómo funciona, y ellos incluso ellos creen que el éxito de un proyecto se debe a los actores, cuando no es así. O sea, digo, no es por menospreciar, pero finalmente un actor, salvo que seas un mega actorazo tipo Benedict Cumberbatch o este tipo de actores enormes, realmente se pueden sustituir. O sea, y me lo decía este actor, me decía, es que nosotros los actores somos herramientas, o sea, no somos lo más relevante de la historia, ¿no? Realmente la base son el director y el guionista, pero la verdadera mente maestra detrás del éxito, o en su caso, detrás del fracaso de una serie, de una película, es el guionista o los guionistas, porque hay ocasiones en las que un guion está escrito por más de una persona.
Tristemente, el mismo sistema de Hollywood no le da el crédito que se merece a estos héroes anónimos, porque sí hay algunos guionistas que son muy importantes, y de hecho incluso guionistas que la mayoría de gente no ubica por nombre, pero que ha escrito grandes películas o que trabaja siempre en el mismo tipo de películas, ¿no? Estaba viendo el otro día que el guionista de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, de la cuarta entrega de Indiana Jones, a pesar de lo atacada que fue en su momento y de que a nadie le gusta, también trabajó en qué otra, no recuerdo en qué otra película, pero igual así grande, tipo La Momia, una cosa por el estilo había trabajado. O sea, a lo mejor nosotros, la audiencia general, la gente normal, no los ubica ni por nombre, ni por cara, o sea, no ubica su imagen. O sea, todos ubican a Steven Spielberg y a Harrison Ford, pero no fue Steven Spielberg quien escribió el guión de Indiana Jones 4, fue otra persona, una persona que yo ahorita ni me acuerdo de su nombre, y eso que yo estoy en el medio. Imagínense la gente que no le interesa en lo más mínimo. Ellos piensan que la historia fue mala por culpa de Spielberg y por culpa de Harrison Ford, cuando no es así. Y el caso contrario también, cuando les hablaba de Endgame, todos le dan el éxito de la película de Avengers Endgame y de Infinity War a los hermanos Russo. Y sí, son grandes directores, que aparte han trabajado en distintos proyectos, no solamente en superhéroes, han dirigido comedia romántica, creo que también ya se adentraron en el género de misterio y de ciencia ficción. Pero vaya, el éxito de la historia, o sea, lo que nos enamoró finalmente de Avengers Endgame, no fue tanto la dirección, sino la historia, cómo maneja esta trama con los personajes de los que nos enamoramos desde hace más de 10 años, Capitán América, Iron Man, Thor, y no fueron los Russo quienes escribieron el guión. Todos estos genios detrás de frases como yo soy inevitable y todo este rollo, no fueron los Russo. Ellos lo plasmaron, se encargaron de plasmar eso de manera audiovisual, ¿no? De dirigir a los actores, de ver cómo iba a funcionar, qué encuadre, qué iluminación, en qué lugar. Eso hicieron los Russo. Pero la historia, digamos, la idea base con lo que no podrían continuar, o más bien sin lo que no podrían continuar, eran los guionistas de estas dos películas, de Infinity War y de Endgame. Y la gente no lo sabe, la gente ni le importa. O sea, hay mucha gente que ni le importa eso. Entonces, finalmente, sí se entiende, digo, está mal, pero se entiende que la audiencia desconozca a estos héroes anónimos muchas veces, ¿no? Pero uno creería que el sistema, que los jefes, los productores, los dueños de las televisoras o de las productoras conocieran y supieran la importancia de un guionista y le dieran su lugar. Si bien no van a tener el reconocimiento público, porque así no es como funciona una película, por lo menos que tenga el reconocimiento dentro de la industria. Porque hay guionistas que son todas unas celebridades, que a lo mejor una persona normal, común y corriente, ni los ubica ni por nombre ni por imagen, pero dentro del sistema, dentro de la industria de Hollywood, son superestrellas y todos los llaman. El guionista de Ant-Man, de la última, es uno de los guionistas que tuvo la serie de Rick y Morty. Y para el director fue como, creo que fue también Peyton Reed quien dirigió la tercera y última película de Ant-Man. Era como de sí, yo quiero a este cuate que escribió Rick y Morty para que escriba la película de Ant-Man, ¿no? Porque la segunda pues no fue muy buena. La 1, la mayoría del guion está escrita por Edgar Wright, que es un gran director y un gran guionista. Pero Edgar Wright es conocido porque él dirige sus películas, además de escribirlas. Y les hizo el 97% de la chamba con la primera de Ant-Man. Por eso fue tan buena. La segunda no recuerdo quién escribió, pero fue una porquería. Incluso el mismo Paul Rudd estuvo involucrado en la escritura del guion de Ant-Man 2. Y Paul Rudd es un gran actor, un gran cómico, un gran comediante y un gran actor también de drama, con un carisma inigualable, que yo creo que de todos los actores del UCM es el más carismático de todos, pero no es guionista, no es escritor, entonces se nota. El guión de Ant-Man 2 es muy olvidable, tanto que yo solo he visto la película una vez, y eso que el personaje de Ant-Man me encanta, y Paul Rudd me fascina, al igual que Evangeline Lilly, pero solo vi la película una vez, porque la vez que la vi en el cine dije, ¿qué es esta cochinada? La tercera sí se siente muchísimo como un episodio de Rick y Morty, lo cual algunos verán como algo bueno, otros como algo malo. A mí me gustó Ant-Man 3, no se me hace la gran maravilla del mundo, pero me gustó, porque el guionista sabe lo que hace. Ya había trabajado con ese género y ese tipo de historias muy jaladas de los pelos de ciencia ficción en otras dimensiones, bla bla bla, ¿no? O sea, hay guionistas que son todas unas celebridades, pero ahora ni siquiera la industria les está dando la relevancia que merecen, ¿no? Entonces, estos guionistas empiezan la huelga el 2 de mayo y realmente no se les hizo mucho caso. Sí, como que por lo que sonó la huelga de guionistas
fue porque casi todas las producciones se pausaron. Todo el calendario de Marvel se retrasó. Las producciones que ya estaban rodándose, que creo que era la serie de Blade, y si no me equivoco, no recuerdo cuál era, no me acuerdo cuál era la otra, pero también estaba Deadpool 3. Se pusieron en pausa, así como muchas otras series de Netflix, de Prime Video y demás. Por eso sonó la huelga de guionistas, porque las grandes producciones, en específico las de Marvel, se vieron pausadas, pero realmente hubo muchísimas más producciones, más pequeñas que la gente no ubica, que se vieron pausadas, y eso significa que la gente deja de ganar dinero. Obviamente los guionistas, que son los que están en huelga, pero también los productores, los directores y también los dueños de las cadenas, que son los verdaderos villanos en esta historia. Porque uno creería, la gente que no conoce cómo funciona este sistema de Hollywood y de medios audiovisuales de entretenimiento, pensaría que los directores son los malos, pero realmente los directores también son víctimas de ese sistema, incluso directores gigantes. Christopher Nolan, se habían preguntado por qué Barbie, esta película que ya la reseñé, justo mientras grabo este podcast, se estrenó un día antes mi reseña de Barbie. Esa película que fue una cochinada, que estuvo aburridísima, que terminó sin aportar nada, pero que se le hizo una campaña de marketing billonaria, diría yo, una campaña de marketing gigantesca en todo el mundo. ¿Saben por qué se estrenó el mismo día que una película que seguramente es una obra maestra, que es de Christopher Nolan y con actores del tamaño de Robert Downey Jr., de este cuate que siempre se me olvida el nombre, el de los Peaky Blinders, el que hace de Oppenheimer? Tiene un elenco de primera, Oppenheimer. Ha de ser una película, una obra maestra. ¿Y saben por qué se estrenó el mismo día que Barbie? Nomás para chingar a Christopher Nolan, porque Christopher Nolan había trabajado con Warner creo que toda su carrera. Él les dio una fortuna con la trilogía de Batman de Christian Bale, donde sale Christian Bale. Él produjo también Man of Steel, que si bien al final ya no fue nada, no llevó a nada en 10 años, pero les trajo dinero. Man of Steel creo que fue la película que más recaudó de DC Comics dentro de este intento fallido de universo cinematográfico de DC. Christopher Nolan lo hizo, pero a raíz de todo este pedo de la pandemia, empezaron con nuevas condiciones y nuevas condiciones de trabajo, me refiero, y nuevos parámetros dentro de la industria que a Christopher Nolan no le pareció, y rompió su relación con Warner después de creo que más de una década trabajando juntos. Entonces saca Oppenheimer y Warner, nomás de huevos para chingar a Christopher Nolan, como de ok, pues ya no trabajaste con nosotros, pues mira, y lanza una película que no le llega ni a los talones seguramente. No he visto Oppenheimer, pero por los avances se ve espectacular, simplemente por el elenco y por Christopher Nolan les aseguro que es por lo menos 10 veces mejor que Barbie, por lo menos. Y aún así, Barbie, les aseguro que fue mucha más gente a verla, simplemente por el movimiento de marketing que se le hizo. A pesar de que es una película que no vale la pena y que en un mes ya todos habrán olvidado, pero ni modo, se chingaron a Christopher Nolan por huevos, porque así es esta industria. Entonces, no solamente Guillermo del Toro es otro director que ha sido víctima de este sistema estúpido de gente, porque el problema de Hollywood es que los que tienen el poder no son creativos. Se los he dicho muchas veces con el ejemplo de Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy es una gran productora, es una gran mujer de negocios, y uno pensaría, ahorita todos ubican a Kathleen Kennedy por Star Wars, y muchos la culpamos, y me incluyo, por el fracaso que fue Star Wars desde el 2015, que regresó con Disney, hasta el 2018, que renace con El Mandaloriano y empezaron a hacer las cosas bien. Pero Star Wars casi se va a la quiebra, Lucasfilm casi se va a la quiebra, porque Kathleen Kennedy podrá ser una gran mujer de negocios. Gracias a ella, películas como Jurassic Park, como las películas de Indiana Jones, salieron a flote en su momento, entre muchísimas otras, porque ella trabajó desde muy joven con directores del tamaño de George Lucas, de Steven Spielberg. Kathleen Kennedy siempre fue de las pesadas, incluso de joven. Pero una cosa, porque ya les he explicado muchas veces cómo funciona el sistema. Un productor es técnicamente es la persona que vende la película en medios, con la gente. Es un hombre o una mujer de negocios. No es un artista. El productor no es nada, no tiene nada de artista. Hay veces que los directores como Christopher Nolan, como Guillermo del Toro, como Quentin Tarantino, se involucran como productores. Pero ahí está lo de productor ejecutivo y el productor. El productor ejecutivo normalmente pone dinero. En el caso de Guillermo del Toro, de Christopher Nolan, ponen dinero, pero además, al menos en el caso de Del Toro, que es el que más ha hablado
de cuando ha sido productor en proyectos que no dirige él, como es el caso de El libro de la vida, como es el caso de cuentos de terror para no historias de terror para no dormir, una cosa por el estilo que salió hace unos años. Él ofrece su ayuda a los creadores, incluso cuando fue productor de la serie esta de Netflix del Gabinete de Curiosidades, donde cada episodio era dirigido por un director diferente, pero ninguno dirigido por Del Toro. Él pone dinero y pone los recursos y ofrece su ayuda si la necesitan los directores, pero él como que es muy respetuoso. Por eso, esa es la diferencia cuando se mete de productor un artista como Del Toro, como Nolan, como Tarantino, y esa es la diferencia cuando se mete un hombre o una mujer de negocios que de artista no tiene nada, que se basa en las gráficas, en las cifras, en las encuestas y no en lo que verdaderamente la gente quiere ver. O sea, ellos creen que saben lo que la audiencia quiere ver basándose en estadísticas, en encuestas, pero esas cosas no pueden ser del todo confiables. Finalmente, el hacer una película es arte. Incluso la película más chafa que se puedan imaginar tiene arte detrás, por eso hay departamentos de arte. Hay una enorme contradicción en esta manera muy mecánica y muy robótica que tienen los productores de llevar las riendas de un proyecto a como las tiene un artista. Finalmente es arte, la gente quiere ver arte, no quiere ver un proyecto publicitario. Ese es el gran problema de Hollywood, que lo dirige gente que no tiene nada de artistas y que solo les importa el dinero y que se basan en estadísticas, en gráficas, en encuestas, lo cual es un error, porque finalmente si bien las películas se están vendiendo como un producto mercadológico, como si compraras un juguete o una comida o un coche, finalmente son proyectos artísticos en la mayoría de sus ocasiones. Así que, volviendo al tema de la huelga, se vieron menospreciados cuando solo fueron los guionistas. De hecho, hubo un idiota que Ron Perlman, el actor Ron Perlman, que hace de Hellboy en las películas de Del Toro y que es uno de los actores fetiche de Guillermo del Toro, salió muy enojado a decir que cómo podía haber un pendejo, porque él incluso usó groserías, Ron Perlman, insultando a este tipo que se atrevió a declarar que las huelgas se iban a detener cuando los guionistas empezaran a perder sus casas, que de hecho es lo que se está diciendo, que los estudios, y no solo los de cine, sino también Netflix, Paramount Plus, Amazon Prime Video, HBO Max, todas estas plataformas de streaming, los canales de televisión y las productoras de cine, Universal, Warner, Disney, bla bla bla, van a empezar a negociar con los artistas que están en huelga hasta noviembre u octubre de este año, siendo que empezó desde el 2 de mayo, porque es cuando ellos calculan que ya no van a tener dinero para vivir estos artistas. Entonces van a estar desesperados y van a aceptar cualquier cosa que les ofrezcan en el trato, porque ya se intentó negociar, pero eran condiciones muy, muy pobres y los guionistas siguieron en huelga. Entonces los guionistas siguieron siendo como relegados. Sí fue una noticia que sonó, pero realmente cuando empezó a hacer impacto y cuando ya las productoras también les dio miedo, es cuando se unieron a la huelga los actores de varias películas y algunos directores. Hubo directores que únicamente se mostraron en contra de esto, ¿no? Pero muchísimos actores empezaron a unirse a la huelga. Actores incluso de gran renombre como Mark Ruffalo, que incluso Mark Ruffalo hizo una declaración e invitaba a muchos actores, cineastas, productores a que dejaran Hollywood y se unieran al sistema independiente, lo cual es un poco hipócrita por parte de Mark Ruffalo, porque sabemos que este actor es un activista de muchas cosas, ¿no? Pero es un güey que trabaja en Disney, o sea, ese güey está en el UCM y es de los personajes más importantes del UCM. De hecho, de los que empezaron con el UCM en el 2012 con los Vengadores, él y Chris Hemsworth son los únicos que siguen con Disney, o sea, él hasta salió en la serie de She-Hulk. Entonces sí se me hace un poco un poco hipócrita por parte de Mark Ruffalo invitar a los actores y productores a que se unan a proyectos independientes de cine, de televisión, donde obviamente van a recibir menos pago porque son medios más pequeños, incluso desconocidos, siendo que él trabajó con Disney, trabajó hace poco con Netflix en la película esta que sale con Ryan Reynolds. Se me hace un poco hipócrita y un poco irrealista, un poco whitezican de parte de Mark Ruffalo, pero bueno, hay grandes nombres ahí y ahí es donde ya les empezó a temblar la mano a las productoras, porque en sí no se puede, pero ellos pueden llegar a pensar, bueno, no tenemos guionistas, no importa, seguimos trabajando porque muchos de los guiones ya están terminados, porque la manera en cómo se trabaja, sobre todo con streaming, es que se les paga a los guionistas por proyecto. O sea, te dicen, escríbeme el guión de 6 capítulos de la serie X, ¿no? Y tienes que entregar todos y yo te pago. Pero ahí ahorita vamos a entrar con los puntos, con las exigencias que están teniendo los huelguistas, tanto actores como guionistas, sobre todo, ¿no? Sobre todo son los actores y los guionistas los que están. Y no solo actores de imagen, también los actores de voz están involucrados ya en esta huelga. Entonces, les pagan, o luego les dicen así como de,
escríbeme todo y luego te pago. O sea, te pago una parte ahorita, escribe los 6 guiones de los 6 capítulos y después te termino de pagar. Lo cual, si en otro, por ejemplo, a un arquitecto no le puedes decir, te pago 10%, construyeme una casa y ya que esté construida, te pago el resto. Si no lo harías con un arquitecto, si no lo harías con un abogado, si no lo harías con un doctor, ¿por qué sí con un artista? Es el problema con la sociedad occidental, que menosprecian mucho al artista, siendo que, si bien los artistas no, y yo digo, me incluyo porque pues finalmente yo soy escritor, soy creador de contenido, yo trabajo con ficción. Finalmente yo también soy un guionista con el trabajo, sobre todo en mi canal principal del Grimorio de Riggs. Lo que hago es escribir guiones para una serie todas las semanas y lo llevo haciendo todas las semanas durante 3 años. 4 videos que subo a la semana en mi otro canal son guiones que tengo que escribir a la semana. Yo escribo 4 guiones a la semana desde hace 3 años, más las escaletas que tengo ahora para este canal. O sea, me incluyo en ese rollo, porque si bien los artistas no somos vitales para vivir, sí somos una parte fundamental de la sociedad, ¿no? Y tristemente en este mundo, sobre todo en el mundo occidental, es como de, sí, los artistas, los diseñadores gráficos, los dibujantes, los escritores, somos muy relegados tristemente. Y realmente si nos eliminaran, hay industrias enteras que se vendrían abajo. Y no me refiero solo a Hollywood, no me refiero solo a industrias de entretenimiento. El marketing, la publicidad sin artistas se vendrían abajo. Porque si bien los mercadólogos y los publicistas como tal no son artistas, los que realizan los pósters, los que realizan los flyers, esos sí son artistas. Son diseñadores gráficos. Los que diseñan las cajas de las figuras de acción como las que tengo aquí, que son figuras coleccionables. Mucho tiene que ver si la compras o no con la caja. Incluso te compra más la caja que el muñeco, que la figura, ¿no? O sea, tú eres capaz de comprar, ahorita yo que estoy buscando el 3-pack de las figuras de Spider-Man No Way Home, que cuesta 3,000 pesos, mucho es por la caja y lo que te vende la caja, ¿no? Todo lo que significó ver a los 3 Spider-Man en la pantalla grande, realmente estás comprando eso, no 3 figuras de plástico, no 3 pedazos de plástico, que habrá costado, ¿qué? 200 pesos elaborar cada una, más o menos, y te lo están vendiendo en 3,000 pesos. O sea, sí, son vitales para ciertos aspectos de la sociedad los artistas, pero muchos no los ven así. Entonces, si ya no tienen ni a guionistas, ni actores, ni directores, la producción ya no puede seguir. Las producciones ya no pueden seguir. Porque es lo que decían, por eso estaban tranquilos. E incluso el CEO de Netflix dijo una pendejada como, la gente no se va a dar cuenta que hay huelga hasta dentro de mucho tiempo, porque ya tenían escritas las series. O sea, ya nada más era cuestión, tú no puedes lanzarte a grabar una película sin guión. No puedes. Simplemente, así como no puedes lanzarte a grabar un video de YouTube sin un guión, porque se nota cuando alguien solo está diciendo pendejadas que le vienen a la cabeza y que no tiene una guía. Con una película es simplemente imposible lanzarse a rodar sin un guión. No se puede, simplemente no se puede. Entonces, como las series de Netflix ya tenían los guiones terminados, aunque no les habían pagado del todo a sus escritores, a sus guionistas, podían seguir con el rodaje. Entonces la gente no se daba cuenta, no nos daríamos cuenta de que no había escritores ni guionistas hasta dentro de quién sabe cuánto, porque quién sabe cuánto material dejaron escrito para Netflix, estos guionistas que ahora están en huelga. Pero si se te ponen en huelga también los directores y los actores, entonces ya no tienes con qué trabajar. Y ahí es cuando ya le empezó a temblar la mano a las productoras y decir, puta madre, ¿qué vamos a hacer? Porque aparte se unió todo este rollo de que se unieron actores de renombre a la huelga. Ron Perlman, Mark Ruffalo, esta mujer de la que hablamos la semana pasada, la directora del sindicato de actores, Fran Drescher, que es conocida por La Niñera, pero es una mujer muy inteligente, y el caso ya se hizo viral, sobre todo porque estas producciones gigantescas se pusieron en pausa, porque aparte qué mala suerte, qué mala pata, que justo se revela las primeras imágenes en el set de Deadpool 3, con Hugh Jackman con su traje de Wolverine y Ryan Reynolds con su nuevo traje de Deadpool. Ya la primera película de Deadpool, de los mutantes, de los X-Men dentro del UCM, se hace viral, lo que mucha gente estuvo esperando durante una década, y la misma semana se anuncia que la película está detenida por la huelga. Entonces se hizo viral el caso, ya todos en el mundo saben lo que está ocurriendo y saben lo mal y lo corrupto que está el sistema de Hollywood y de la producción en general. Lo que están exigiendo, porque los directores, aunque están involucrados en la huelga, escritores como Neil Gaiman, que muchos conocerán por ser el escritor del libro en el que está basada la película de Coraline, y que también creo que él escribió el guión de la película de Coraline, es el escritor de los cómics de Sandman, que ahorita está la serie en Netflix, que le fue muy bien, se estrenó hace un año, muy buena, por cierto, muy buena adaptación, una gran historia
historia, yo que no soy fanático de DC Comics. Sandman de Neil Gaiman me encanta. Dioses Americanos, igual una gran historia que también fue adaptada está en Amazon Prime por si la quieren ver. Una gran serie, pero sobre todo un gran libro escrito por Neil Gaiman. Él también está en huelga. Él también está en huelga porque están en huelga también los escritores, algunos escritores novelistas. Yo como soy un escritor independiente, pues no estoy en ningún sindicato. Además de que aquí en México, que yo sepa, no hay un sindicato de escritores, mucho menos un sindicato de escritores de novelistas. Pero en Estados Unidos creo que también incluso hay huelgas por parte de escritores que trabajan con editoriales, porque también la inteligencia artificial ya está escribiendo, entre comillas, lo cual es una estupidez, que quedan incluso peor que las fanfics de adolescentes de 12 años que hay en Wattpad, pero ya se están haciendo novelas completas, libros enteros escritos por ChatGPT o por inteligencias artificiales, lo cual es una verdadera estupidez. Lo peor es que va a haber gente que lo quiera comprar y va a haber productoras o editoriales, en este caso, que lo quieran sacar. Entonces, si de por sí a un escritor, y eso lo podemos hablar en otra ocasión, a un escritor que trabaja con editorial le va muy mal. Yo por eso no trabajo con editoriales. Y eso me lo advirtió de cierta forma mi editor, porque él sí, obviamente él es muchos años más grande que yo. Eso lo platicamos en otra ocasión. Pero, o sea, si tú eres escritor, al menos en México, y estoy hablando de un escritor que tenga suerte y que además sea conocido, si bien te va, tú te llevas el 10% de cada libro vendido tuyo. 10%, y el otro 90% de lo que haga tú un ejemplar de tu libro se lo va a llevar la editorial. Obviamente ahí se lo reparten entre gastos de impresión, de distribución, bla, 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 bla. Pero a ti como escritor, si bien te va, te vas a llevar el 10% de tu libro. El 10% nada más. Y de ese 10%... puede que te toque menos, puede que te toque 5% o menos de ese porcentaje. Entonces no conviene ya trabajar con editoriales. Bendita sea la tecnología. Para mí lo más equiparable a un dios es la tecnología, pero también puede ser el diablo, ¿no? O sea, yo por ejemplo utilizo el sistema de autopublicación de Amazon, que si bien de lo que cueste el libro, del costo total del libro, o sea, lo que ustedes paguen por La Orden de Camazotz o por Demonios de Luna Llena, yo me quedo creo que con el 70%. El resto se divide en lo que a Amazon le cuesta imprimirlo, distribuirlo, el costo de envío, bla, bla, bla. Pero el 70% es para mí. Nada que ver con el miserable 10%, si te va bien, que te vas a quedar si publicas con una editorial en México. Entonces también hay escritores en Estados Unidos que están en huelga, y entre ellos, aunque Neil Gaiman es británico, Neil Gaiman está haciendo huelga, protesta en Estados Unidos con estos escritores. Entonces, realmente... la pregunta que está en el aire, el título de este podcast es: ¿Hollywood va a morir? Porque sin guionistas, sin directores, no puedes hacer un programa. O sea, un productor, alguien que no es artista, no puedes hacer un programa, no puedes hacer una película, no puedes. Entonces, ¿qué? ¿Hollywood va a morir? Es lo que vamos a ver en la conclusión de este primer bloque. Primero les digo las exigencias que tienen tanto guionistas como actores, que son los más consternados con este rollo. Lo primero que exigen, hablando de los guionistas, es el cambio en el pago de regalías en los programas de streaming. ¿Qué es esto de las regalías? Las regalías son, en este contexto de una serie, si yo escribí si yo trabajé como guionista en la serie de The Office, si ustedes compran los DVDs o los Blu-rays de The Office, a mí como guionista me van a pagar un porcentaje de dinero. Un porcentaje que depende obviamente de qué tan exitoso y qué tan retransmitida sea un programa o una película. Obviamente te va a ir mejor, ¿no? Estaba viendo el documental de Arnold que salió en Netflix, de Arnold Schwarzenegger, y hay una entrevista que le hacen a Danny DeVito, por la película que hizo con Schwarzenegger de Gemelos. Y Danny DeVito dice: esa película de Gemelos la vieron todos los americanos, por lo menos 1000, o sea, hablando de los estadounidenses, la vieron todos los estadounidenses por lo menos 1000 veces. Mi cuenta de banco me lo dice. O sea que Danny DeVito, Schwarzenegger reciben regalías por cada vez que la película es retransmitida en televisión, si van a hacer un reestreno en cines, si van a sacar un Blu-ray de aniversario, si la pasan en televisión, les tocan regalías a los guionistas también. El problema es que las regalías en streaming no existen para los guionistas hasta ahora. O sea, por ejemplo, si yo escribí el guión de un capítulo de una serie coreana que no fue muy popular, no me van a pagar más. O sea, me pagaron a mí 100 pesos por escribir un guión. Ahí está, yo escribí mi guión de 30 páginas, ahí está. Me das mis 100 pesos y terminó mi relación laboral con el productor de esa serie para Netflix. Ahí terminó. La serie la habrán visto 2000 personas. Y es uno de los problemas que también voy a entrar más adelante. Pero 2000 personas. No son tantas personas. A mí no me van a pagar nada. Es más, la vieron 20 personas nada más. Fue una serie que nadie vio.
a mí no me van a pagar ni más ni menos porque lo vea más o menos gente. En el caso de que sea una serie que no fue popular, no te duele tanto, al contrario. Pero si fuiste, por ejemplo, el guionista de El Juego del Calamar, que es la serie más vista en la historia de Netflix, incluso que superó a varias series de televisión, yo soy el escritor de uno de los guiones y me pagaron los mismos 100 pesos por el guión. Pero la serie tuvo miles o millones de reproducciones en todo el mundo. Y a mí no me vas a pagar nada más por una idea que yo tuve, porque yo fui parte vital del éxito de la serie. Yo escribí esa serie que tanto les está gustando. De nuevo, sin demeritar a los actores, a los productores, al director de fotografía, pero el guionista fue la base. Sin la historia no habrían podido hacer eso. Entonces es lo que están diciendo. ¿Por qué si no se dan regalías por VHS? Bueno, que el VHS ya no existe, pero en su momento por VHS, por DVD, por Blu-ray, si nos están dando regalías por cada vez que sale, que se compra un Blu-ray de tal o cual serie, ¿por qué no nos dan regalías por series de streaming? Y eso, yo pensé que en Estados Unidos había, que a los guionistas de series de Netflix de Estados Unidos, yo pensé que sí les daban regalías, porque hace 5 años, en 2018-2019, fui a una masterclass con los guionistas de la serie de Colosio, que fue producida por Netflix Latinoamérica. Esta serie basada en lo que le pasó a este candidato, creo que era del PRI, que lo mataron y demás. La serie fue muy popular, fue de las más populares de Netflix Latinoamérica ese año, y eso que salió el mismo año que se estrenó la serie de Luis Miguel, si no me equivoco. Y en la masterclass, pues éramos puros aspirantes a guionistas, aspirantes a escritores, y les preguntaban de las regalías. Y estos dos chavos, porque eran dos guionistas los que escribieron la serie, dos chavos jóvenes, treintones. De hecho, uno de ellos yo me lo encontré en un viaje a Guadalajara al año siguiente con su familia. Responde, a nosotros no nos dan regalías los de Netflix, pero porque eso es de México, eso es por la ley mexicana. Fue lo que dijo ese guionista. Y yo así de, ok. Entonces mi lógica me dijo, entonces en Estados Unidos sí se les paga regalías a los guionistas de series de Netflix Estados Unidos, los que escribieron The Witcher, los que escribieron Stranger Things, a ellos sí les dan regalías. Fue lo que yo creí basándome en la respuesta de este guionista mexicano de Netflix Latinoamérica, de la serie de Colosio. Pues al parecer tampoco a los gringos les están pagando regalías. O sea, da igual si tú escribiste una mierda de guión para la película esta, que era una chava alta, no me acuerdo cómo se llamaba. O sea, no importa si escribiste un guión para una serie de mierda de esas que tienen de élite. Bueno, y aún así Elite es una mierda, pero es muy vista en Netflix. Pero da igual si tú escribiste una mierda de guión de una serie que nadie vio en Netflix, te van a pagar lo mismo que al güey que escribió el capítulo más chingón de la serie más chingona. Te van a pagar lo mismo que al guionista de un capítulo del Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Y a los dos, así a esta serie la vean 10 personas o la vean 10 millones, tú como guionista vas a haber ganado lo mismo, que no es nada. No, eso es una verdadera injusticia, porque si se están pagando regalías de nuevo por los DVDs, por los Blu-rays, por los relanzamientos cuando se transmiten en televisión, ¿por qué no por streaming? Que es realmente lo fuerte ahora. O sea, ¿cuántas series retransmiten en televisión ya? En México sí, porque México, como es tercer mundo, pues nos siguen pasando Malcolm el del medio, una serie que tiene más de 20 años de antigüedad. Nos siguen pasando Dragon Ball, que tiene más de 30 años de antigüedad. Pero si ustedes viajan a Estados Unidos y ponen la televisión, sí obviamente hay canales que transmiten programas de televisión, pero realmente retransmisiones, solamente programas gigantes como The Office siguen siendo retransmitidos en televisión en Estados Unidos. Lo que hay en televisión en Estados Unidos son programas nuevos. Realmente por retransmisiones no se están llevando nada de regalías, ni los guionistas ni los actores. No se están llevando prácticamente nada. De hecho, uno de los actores que estaban en huelga, porque uno ve a Steve Carell, al cuate este que hace de Jim Halpert, ¿cómo se llama? El que hizo Mr. Fantastic en Doctor Strange 2. Ahorita se me fue el nombre de este actor. Se me fue el nombre del actor. El que sale de The Office, el que hizo de Señor Fantástico, de Mr. Fantastic, en Doctor Strange 2, el esposo de Emily Blunt. Ves esos actores gigantes y ellos no tienen ningún problema. Pero el que hace de Roy, el que hace el primer novio de Pam, con quien se termina casando Jim, este actor que hace de Roy, que no salió casi nada más, él está en huelga, porque él vive además de los proyectos que llegan a surgir para actores como él, actores pequeños que cuánto trabajo les gusta que tengan en un año. Quizá que salieron en 2, 3 series como extra o como personaje secundario, o en alguna película como personaje secundario. O sea, ellos viven de esos trabajitos que salen de vez en cuando,
Pero sobre todo lo que les da de comer, lo que les permite dedicarse a eso son las regalías de programas como The Office, en los que este actor sale creo que nada más en las primeras 2 temporadas y después deja de salir. Además no es de los protagonistas, es un personaje de relleno que es el novio de Pam, que es el interés amoroso del protagonista. Este actor está en huelga. El mismo actor, del que hablamos la semana pasada, el hermano de James Gunn, Sean Gunn creo que se llama, no es cierto, no me acuerdo si es Sean, el hermano de James Gunn, el que sale en Guardianes de la Galaxia, que el programa pasado les puse un fragmento de entrevista. Él salió en un programa muy popular, que yo me acuerdo que mi mamá lo veía en Warner, Gilmore Girls, o en Sony, no me acuerdo si fue en Sony o Warner. Gilmore Girls, una serie muy popular para señoras. Este hermano de James Gunn salía en esta serie y él dice que las regalías que recibe por esa serie, que es de las más vistas de la historia, son nada. O sea, dice que prácticamente no recibe nada de esa serie, y eso que sigue siendo retransmitida en todo el mundo, sobre todo en México, en Estados Unidos seguramente también, y no recibe nada. Ayer vi en uno de los videos que estaba viendo para documentarme sobre este caso, sacan una foto que subió uno de los actores de la serie Bones, la serie de huesos. ¿Saben cuánto se llevó de regalías? Y pone la foto del cheque. $2.85. O sea, no son ni $3, son que 600 pesos. Nadie vive con eso. O sea, ¿qué pedo? Pero eso sí, los dueños de las televisoras, los dueños de las productoras que hicieron esos programas, ellos sí se están llevando los bolsillos, se están llenando los bolsillos de dinero. Ellos sí podrían seguir viviendo sin hacer nada, solo por haber producido esos programas hace 20, 30 años, ¿no? O sea, el productor de The Office, quien compró porque The Office Estados Unidos está basado en The Office británico, que es la misma historia pero en Reino Unido. Ellos sí son billonarios por haber producido eso, pero no están haciendo nada. Y en cambio los actores, los Steve Carell y el otro cuate, que son grandes nombres, no tienen ningún problema. Pero los demás actores que no son tan conocidos están en huelga porque no están recibiendo el dinero que merecen. Entonces los guionistas están pidiendo eso. Están pidiendo regalías por cada vez que se retransmita la serie. O sea, vaya, en específico los de streaming, Netflix, HBO, Disney Plus, bla, 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 están pidiendo que obviamente si la serie que ellos escribieron se ve más, pues que les paguen más, que es lo justo, es lo que se supone que ocurre con televisión y demás, lo que les acabo de explicar. Y los actores, por su parte, están pidiendo regalías para su imagen y su voz. Y es algo, esto es muy interesante porque aquí ya entra la inteligencia artificial. Cuando empezaron a rejuvenecer actores, según yo, la primera vez que se hizo fue con la película de Rogue One, donde rejuvenecieron, transformaron a un actor completamente distinto, recrearon, así como literal volverlo a la vida, al actor Peter Cushing, que fue Moff Tarkin en el episodio 4, el que es realmente el villano del episodio 4, porque Darth Vader en el episodio 4 es un lacayo. El que es el malo de la película es Moff Tarkin, y no volvió a salir porque el personaje muere, y realmente muchos no lo recuerdan, pero los fans de Star Wars para nosotros es muy importante, y este actor para la historia del cine es importantísimo, porque es de los pilares de las películas de terror de los años 50 más o menos, ¿no? Entonces, cuando vimos vuelto a la vida a Peter Cushing en Rogue One, fue como de no mames, ya pueden hacer esto. La tecnología llegó a este punto que pueden traer a la vida a un actor que murió hace 40 años, ¿no? Porque Peter Cushing ya estaba grande para cuando se hizo Una Nueva Esperanza. Y lo trajeron a la vida de nuevo en 2016 que se estrenó Rogue One. En esa misma Rogue One rejuvenecieron a Carrie Fisher, que para ese entonces seguía viva. Carrie Fisher murió unas semanas antes de que saliera Rogue One, si no me equivoco. Y en el caso de Peter Cushing, que yo sepa, no hubo ningún problema. No sé si se le pidió permiso a la familia para utilizar su imagen, no lo sé. Pero en el caso de Carrie Fisher, que es una actriz más conocida, ahí sí la familia no dio el permiso de que volvieran a utilizar la imagen de Carrie Fisher en otra película que no fuera en el episodio 9. Porque ahí el episodio 8 ya había salido, ya había terminado de ser grabado, la de los últimos Jedi. Ahí todavía Carrie Fisher cuando se filmó seguía viva, pero ya no llegó a filmar el episodio 9. Y Carrie Fisher, el personaje de la princesa Leia, sí aparecía y aparece en el episodio 9. Lo que hicieron fue pedir permiso para que utilizaran imágenes de películas anteriores para completar lo que no pudo filmar Carrie Fisher de la princesa Leia únicamente para el episodio 9. Pero la familia no dio permiso de que trajeran a la vida de manera digital a Carrie Fisher en futuras películas. Con Harrison Ford, él lo hizo ahorita para la nueva de Indiana Jones, pero sigue vivo el señor. No sé si cuando muera lo vayan a poder hacer. Que puedan traer de vuelta a la vida a actores que ya murieron
ya es un tema controversial, ya es un tema que ellos tienen que dar el permiso, porque de hecho cuando uno trabaja como actor, incluso si sales en un programa de televisión, se supone que por ley tú deberías dar la autorización de que se use tu imagen. Por eso en los noticiarios, cuando toman a la gente en la calle, les distorsionan el rostro, porque ellos no dieron su permiso, y si una de esas personas quisiera demandar a la televisora, lo puede hacer y va a ganar, porque esa persona no dio su permiso de que su cara saliera en televisión. Por eso distorsionan los rostros. Con los actores, y sobre todo actores de este tamaño, ocurre lo mismo. Ya se está regulando. Hay actores que ya están vendiendo su imagen para que la utilicen una vez que muera. Y obviamente el pago de esas regalías, por así decirlo, del uso de su imagen, iría a sus herederos. Que es lo que siempre ha ocurrido, por ejemplo. Hay autores, hay escritores que son herederos y que siguen recibiendo dinero. O sea, la familia de Bram Stoker, sus herederos siguen recibiendo dinero por todo el dinero que hace Drácula. Una historia de que tiene más de 100 años de existir. Stephen King, seguramente sus herederos van a ser sus hijos, que también son escritores, dos de ellos, etcétera, etcétera. H.P. Lovecraft creo que también tiene herederos, no recuerdo si no estoy seguro. Pero en fin, eso siempre se ha hecho. James Earl Jones, les decía la semana pasada, él ya vendió su voz para cuando muera. O sea, James Earl Jones ya es un señor muy mayor. Lo último en lo que trabajó fue en El Rey León, que volvió a darle voz a Mufasa, así como lo hizo en la versión animada en el 94. Él dio la voz de Mufasa en la versión live action que salió en 2019. Pero como ya está muy mayor el señor, pero no hay otra voz que le puedan dar a Darth Vader. Hay muchos videojuegos, no me dejarán mentir, en los que otras personas que no fueron James Earl Jones le dieron voz a Vader y no es lo mismo. Disney sabe que James Earl Jones es Darth Vader. O sea, muchas personas le han dado vida a Vader físicamente. Dave Prowse fue quien le dio vida a un fisicoculturista que sale también en La Naranja Mecánica y en muchas otras películas. De hecho, él fue Frankenstein en una película en la que Victor Frankenstein es Peter Cushing también, Moff Tarkin. O sea, Peter Cushing y David Prowse, Moff Tarkin y Darth Vader ya habían trabajado mucho tiempo antes de Star Wars en el cine de terror, en el cine clásico. Ese actor fue quien le dio vida en episodio 4, 5 y 6. Pero de hecho, el episodio 6, cuando desenmascaran a Vader, no es David Prowse, es otro actor que se llamaba Sebastian Shaw, creo que se llamaba el señor. Hayden Christensen le dio vida a Vader. En la serie, en Rogue One, ya no es ni Hayden Christensen ni nadie más, es otro actor quien se pone el traje de Vader. O sea, quizá físicamente habrá mucha gente que pueda ser de Vader, pero la voz de Darth Vader siempre va a ser David Prowse. Siempre va a ser James Earl Jones. Siempre. Disney sabe que es así, que para si quieren tener contentos a los fans, necesitan a James Earl Jones. Entonces James Earl Jones ya vendió los derechos y una inteligencia artificial recrea su voz. La voz que escuchamos en Rogue One, sí, o sea, James Earl Jones fue a un estudio de grabación y grabó los diálogos de Vader para Rogue One, que fue la última vez que habíamos visto a Darth Vader. Pero en la serie de Obi-Wan, si bien es la serie de James Earl Jones, no fue James Earl Jones quien grabó esa voz, quien grabó esos diálogos. Él estaba en su casa haciendo sus cosas en su retiro. Quien grabó las líneas de Darth Vader fue Hayden Christensen, quien hace también de Anakin Skywalker y quien hizo físicamente de Darth Vader en la serie de Obi-Wan. Y la voz, aunque él grabó las líneas, se escuchan con la voz de James Earl Jones, porque el señor ya vendió los derechos. Y aunque esperemos que le queden muchos años de vida, pero si James Earl Jones muere el día de mañana, van a poder utilizar sin ningún problema su única voz por medio de inteligencia artificial. Cualquier persona, cualquier actor puede grabar las líneas, pero será la voz de James Earl Jones la que escuchemos. Lo podemos escuchar en la serie de Ahsoka. Si hay una segunda temporada de Obi-Wan, va a ser de nuevo la voz de James Earl Jones. Si hacen una serie de Darth Vader, como muchos estamos queriendo, va a ser la voz de James Earl Jones, porque ya lo permite. O sea, esto ya está regulado con los actores grandes. El problema es que algo que ya está haciendo Hollywood es que está tomando la imagen de gente sin pedirle permiso, en específico de los extras, de actores de fondo, que son actores. Hay muchos actores que hoy son grandes nombres, como Brad Pitt, como Tom Cruise, que llegaron a ser extras en alguna película hace muchos años. O sea, los extras no es gente normal, son actores. Entonces lo que está haciendo Hollywood es que toman los rostros por medio de inteligencia artificial de los extras de una serie, una película, y los reutilizan en otra serie o en otra película. Hay una polémica que yo no sabía, que ayer estaba leyendo de eso. El Flash que sale en la película de The Flash, cuando viajan a este multiverso, hay un Flash viejito que está corriendo. Hay una polémica porque parece ser que es la imagen de un actor que había dado a Flash anteriormente y no le pidieron permiso. La imagen de Christopher Reeve que se utilizó en esa misma escena de The Flash, en el cameo que hace el Superman de Christopher Reeve, no le pidieron permiso
a los herederos de Christopher Reeve, porque Christopher Reeve murió hace unos años, pero no le pidieron permiso a nadie, ni le pagaron, obviamente. Al no pedir permiso no le están pagando regalías por el uso de la imagen de Christopher Reeve en The Flash a sus herederos, que seguramente son sus hijos y su viuda. Entonces ahí ya empiezan muchos problemas por culpa de la inteligencia artificial. Yo no sabía de este fenómeno. Fue un video que me mandó mi novia del deepfake, del no por deepfake, que agarran la cara, que digo, ya había visto videos como de comedia de eso en TikTok, pero no sabía que incluso ya hay pornografía en el que toman la imagen, la cara de una actriz X, de quien tenga una fantasía, agarran la cara, no sé, de Margot Robbie, de Scarlett Johansson, de la actriz o el actor que ustedes quieran, agarran un video no por cualquiera, y le ponen la cara, o sea, le quitan la foto de la cara de la actriz no por, y con inteligencia artificial le ponen la cara de la actriz. Y sí parece que Margot Robbie o Scarlett Johansson o la actriz que ustedes quieran grabaron un video no por. Pero no es así, o sea, porque ni siquiera la voz es la misma. Es el mismo video no porque lo grabó otra persona, otra chica, pero le ponen la cara de Margot Robbie o Scarlett Johansson, no. Y eso es ilegal, pero como no está regulado, lo puedes encontrar en la red y pues no es ilegal. Entonces, eso que están haciendo con el no por, también lo están haciendo con actores de renombre y actores que no son conocidos. El problema es que los actores que no son conocidos, le pagaron por salir en una película X de extra y ya. Pero la misma productora va a utilizar su cara para otras películas y eso ya no se lo van a pagar. Es lo que están buscando. También el uso de la voz. También están peleando los actores regalías por el uso de su voz si es que la llegan a reutilizar y el uso de su imagen si la llegan a reutilizar. Esa es la primera exigencia, lo de las regalías. Porque, por ejemplo, incluso Drake Bell, que uno pensaría, este güey está forrado de dinero por la serie de Drake y Josh, que realmente fue como que en televisión lo único relevante que hizo. Sí salió de actor en otras cosas, igual Josh Peck, pero realmente por lo que todos los recordamos, tanto aquí en México como en Estados Unidos, es por Drake y Josh. Y Drake Bell reveló en la entrevista que tuvo con Roberto Martínez en este podcast mexicano que él no recibe regalías por Drake y Josh. De hecho, ningún actor recibe regalías por Drake y Josh, pero Nickelodeon sí, y los productores de Nickelodeon sí. Este güey Dan Schneider, todos estos güeyes, los directivos que no son artistas, ellos sí reciben un chingo de regalías. No mames, pues ¿cuántos años no fue retransmitido Drake y Josh aquí en México? Sigue siendo retransmitido, ya está, creo que ya lo están pasando en Comedy Central. Primero lo pasaron en Canal 5 muchísimos años, más de 10 años, y ahora en Comedy Central lo están pasando por lo que veo. Más está en Paramount Plus. Estuvo en un momento en Netflix, yo me acuerdo que lo llegué a ver en Netflix cuando estaba en la prepa, y de todas esas retransmisiones, ninguno de los actores recibe regalías. Y eso que es de Estados Unidos, y eso es de televisión porque fue una serie de Nickelodeon. O sea, qué pedo, ¿no? Pinche sistema. Otra de las exigencias que tienen, y esto ya va en específico los artistas que trabajan para streaming, es que haya una información transparente sobre la audiencia de cada proyecto. Porque un poco por ego, y eso lo estaba viendo ayer en un video que estaba analizando la situación y dices, tiene sentido. Netflix hace una pendejada que para hacerte creer que tu dinero vale la pena, que tu suscripción, lo que pagas al mes, vale la pena. Por eso ves tanta basura producida en Netflix que no ves. O sea, lo ves anunciado que se estrenó, pero no lo ves. A una película, a una serie genérica y te pasas de largo. Pero estrenaron el documental de Arnold Schwarzenegger o estrenaron la nueva temporada de The Witcher. Entonces realmente Netflix tiene muchísimos estrenos en el mes. Pero de esos muchísimos estrenos, muchos son cosas que ellos pagan derechos, o sea, son retransmisiones de alguna serie que estuvo en televisión, no son producciones de Netflix. Y de las producciones de Netflix, que es un porcentaje menor, porque obviamente es más caro producir de cero algo y es mucho más tardado que si yo produzco una serie a que simplemente le pago a Warner o a cualquier productora para que me deje transmitir su programa en Netflix. De hecho, The Office la acaban de poner en Netflix. Yo solamente renté Amazon Prime el año pasado por The Office y hasta Netflix, chingada madre. Pero bueno, el punto es que es mucho más rápido y mucho más barato pagarle a los dueños de The Office, que no sé quién tenga los derechos de distribución de The Office, a producir de cero una serie, porque hay que pagar directores, guionistas, productores, catering, bla, bla, bla. Es muchísimo más caro y muchísimo más tardado. Entonces, si bien Netflix te da la ilusión, y digo Netflix porque es la plataforma más grande, pero Netflix te da la ilusión de que se estrena muchísimas cosas en el mes en la plataforma. Entonces tú dices, ok, lo que estoy pagando vale la pena porque son un chingo de estrenos. Pero muchos de esos estrenos son producciones de otras productoras que Netflix está pagando los derechos para transmitir, lo cual es válido.
Y realmente las producciones originales son muy pocas. De esas producciones muy pocas, hay unas que son porquerías que literal Netflix solo las produce para crear esa ilusión. Incluso las producciones de Netflix Latinoamérica son tan malas, incluso las que les ha ido bien como Élite, son tan malas porque Netflix solo las hace para poder transmitir en México. No sé si ustedes sabían, pero Netflix no podría operar en México si no tuviera producciones mexicanas. Bueno, en América Latina, si no tuviera producciones latinoamericanas. O sea, si no existiera Narcos, Luis Miguel, bueno, que esa fue coproducción, pero si no existiera Narcos, Club de Cuervos, si no existieran esas series, Netflix no podría operar en México. Necesita tener cierto porcentaje por ley, así como los cines, necesitan tener cierto porcentaje de producciones nacionales para poder operar en México. Realmente es un requerimiento legal, por eso lo hacen, pero a Netflix por eso es tan malo lo que produce Netflix Latinoamérica, porque los obliga la ley. Ellos ni siquiera les importa las producciones de América Latina. Que uno por chiripa haya pegado como Élite, aunque es una cochinada, porque las actores son muy guapas, los actores están muy guapos, nomás por eso pegó. Series que pegan por morbo nada más, que bueno, esa creo que es de Amazon, pero El Juego de las Llaves, por ejemplo, o la de Club de Cuervos, porque esa sí es una buena producción. O sea, se nota que sí hubo gente involucrada, gente inteligente en esa serie. Pero normalmente las series, las producciones latinoamericanas de Netflix les va mal porque son porquerías, porque a Netflix no le importa. Solo las producen para poder, les meten 5 pesos para poder transmitir en México y entonces meterse millones de pesos. Ese es el problema, por eso son tan malas y tan pobres en todos los sentidos las producciones de Netflix América Latina. ¿Se acuerdan que hace unos años salió la noticia de que iban a sacar una sede de Netflix aquí en México, que estaba muy polémico porque la iban a abrir en Ecatepec y que al final resultó que todo era falso, que eran fake news y Netflix salió a desmentirlo, pero no era del todo falso? En esa misma masterclass que yo fui con los guionistas de Colosio, yo en ese momento yo estaba en la carrera, estaba a mitad de la carrera. No sabía que yo me iba a dedicar a YouTube. Yo tenía mucho miedo porque yo me quería dedicar a la escritura de ficción y todo esto. Yo decía, ¿cómo le voy a hacer, no? O sea, ¿cómo le hago para meterme a Netflix o como para llegar a Hollywood? No sabía que yo iba a poder vivir de YouTube. Ahorita ya estoy más tranquilo en ese sentido. Pero en ese momento yo de 20 años, estaba como de, ¿cómo le voy a hacer? Estaba muy interesado en cómo entrar. Y me acuerdo que quedé muy tranquilo en esa masterclass porque los guionistas nos dijeron, aquí entre nos, Netflix ya está planeando abrir una sede con foros, con estudios en México, porque le está yendo muy bien a Netflix Latinoamérica, según ellos, porque sí, hubo varios éxitos en ese año, pero no volvieron a salir. A Colosio le fue muy bien, a Luis Miguel, que fue coproducción, le fue muy bien, pero de ahí se fue para abajo y ya ninguna producción latina le fue bien en Netflix. A lo mejor por eso lo cancelaron, pero por lo menos en 2018 yo les puedo decir de una fuente muy cercana y muy confiable, que fue la gente que trabajó en Colosio, que al menos en 2018 tenían planeado abrir una sede con foros, oficinas, sets de grabación de Netflix en México, lo cual hubiera significado obviamente contratar más gente de México, guionistas mexicanos, actores mexicanos, directores mexicanos, y habría sido el surgimiento de una industria cinematográfica en México, la cual pues no existe. Aunque nos hagan la ilusión de que existe la industria cinematográfica en México, no existe la industria cinematográfica en México. Así como no existe la industria del fitness en México. Una industria es que haya mucha gente viviendo de eso. No hay un puñado de gente que se dedica al cine en México. Y es un huevo producir, porque aparte les va muy mal a las producciones en México. Entonces, pues bueno, eso tendrá que ver con la conclusión de este video. El punto, volviendo a lo de las cifras, es que por lo mismo de que Netflix no quiere... Seguramente a lo que iba con todo esto de los estrenos es, seguramente a la nueva temporada de The Witcher le fue muy bien, pero al resto de estrenos de Netflix seguramente les fue pésimo. Y Netflix no quiere que la gente sepa eso, ni Netflix, ni Disney Plus, ni HBO Max. O sea, a lo mejor a HBO Max le fue muy bien a La Casa del Dragón, le fue súper bien seguramente, pero a otras producciones a lo mejor no. Y por eso no hay un sitio donde uno pueda consultar los números, las cifras de audiencia de las producciones de las plataformas de streaming. Ellos obviamente saben, los dueños y los inversionistas de estas plataformas conocen cuántas personas vieron tal o cual programa, pero nosotros como audiencia no sabemos, y los actores no saben, los directores no saben, y los guionistas no saben. Entonces, una de las cosas que piden es que exista una transparencia hacia los actores, directores y productores de estas series de streaming,
donde puedan ver cuánta gente vio la serie. Y aparte es mucho más fácil, porque con televisión eran los puntos de rating. Eso es mucho más complicado, entender los puntos de rating. Pero aquí en Netflix los pueden contar como visualizaciones, como reproducciones, como ocurre con YouTube. Ustedes pueden ver cuántas reproducciones tiene este video, cuántas tienen los videos del Grimorio de Riggs. Simplemente eso es lo que piden los artistas que trabajan en esto, que vean cuánta gente lo vio para que con base en eso puedan cobrar más o menos regalías según les corresponda, lo cual es bastante justo, pero los productores no quieren, porque obviamente si el juego del calamar que costó 10 pesos generó 10 millones, ellos dicen, pues 9 millones para nosotros y el resto lo repartimos entre esos güeyes. Al fin no saben que le fue bien. Entonces es como, eso es una patada en los huevos por parte de los inversionistas y los dueños, los directivos de Netflix, de Amazon Prime, de Disney Plus, bla bla bla, que bueno, Disney Plus y Paramount Plus les está yendo muy mal. HBO Max se ha sostenido porque ha tenido series muy buenas, de mucha calidad, y Netflix apuesta por la cantidad, no por la calidad, y no les está yendo tan mal, pero igual están teniendo pérdidas. Los que van para abajo son Disney Plus y Paramount Plus. Y hablando de los guionistas también, los actores, ya les expliqué por qué los actores tanto de voz como de imagen están peleando contra el uso de inteligencia artificial para no ser recreados en contra de recreados artificialmente de manera digital en contra de su voluntad, y si lo van a hacer que les paguen, ¿no? Que les paguen regalías por su imagen, es lo que están peleando los actores, o por su voz, sea cual sea el caso. Lo cual les digo, ya está muy bien regulado con actores grandes del tamaño de Harrison Ford, Carrie Fisher, bla bla, pero incluso con Christopher Reeve no estuvo regulado, pero ya todos los actores están como viendo ese pedo, pero los actores que no son conocidos es lo que están pidiendo, que también a ellos se les regule por el uso de inteligencia artificial y la recreación de su imagen por medio de la misma, para futuros proyectos, porque les digo, les pagan por un proyecto, pero los van a poder reutilizar en otros y esos no se los van a pagar. Lo que piden es que les paguen eso, ¿no? O sea, que sí haya una regulación, no que no se use, pero que se use de manera regulada el uso de inteligencia artificial en los medios audiovisuales. Los guionistas lo que están pidiendo, hablando de esta regulación de inteligencia artificial, es porque, y se los dije en el video de Barbie que se subió ayer, bueno, yo lo grabé ayer, ustedes ya pasó una semana, vayan a verlo, hay guiones e historias que se nota que ya desarrolló una inteligencia artificial, que no tienen coherencia, que no tienen sentido, que son una estupidez, se nota que no lo hizo una persona. Incluso la persona más incompetente, el guionista más incompetente, logra esa humanidad o ese sentimiento en una película. La película de Barbie se nota que la escribió una inteligencia artificial en gran parte. Entonces los guionistas tienen miedo de que ahora ya no los contraten como guionistas, sino como consultores o algo así, que ellos metan la base de la historia en un programa de inteligencia artificial y el programa de inteligencia artificial escriba el guión, lo cual lo haría lo que un guionista, porque no cualquiera puede escribir. Eso es una mentira que la gente dice. No cualquiera puede escribir. Hay gente que no sabe escribir. Hay gente, me lo dicen mucho en el canal del Grimorio de Riggs, ahora que estuve reproduciendo notas de voz enviadas por suscriptores. Gente que no sabe de narrativa. Mis suscriptores que se dedican a otras cosas, que son abogados, doctores, se dedican a otra cosa, son maestros. No saben de narrativa. No saben lo que yo sé o lo que un guionista sabe de narrativa. No saben sobre esas leyes. Y ellos mismos me dicen: no dejes que tus suscriptores cuenten la historia, cuéntala tú, porque hay gente que no sabe contar historias. Y es verdad, no todos saben contar historias. Pareciera que es muy sencillo, pero no lo es. No cualquiera puede escribir. Y hay una ciencia detrás del arte de escribir ficción, que es lo que vemos en la universidad los guionistas, los escritores. No es nada más sentarse a escribir tonterías, no es nada más los sentimientos. Hay una ciencia detrás de ese arte. Por eso un guionista tarda... Bueno, hay casos como Rocky, que bueno, Sylvester Stallone dice que él escribió el guión de Rocky en una noche. El guión de Rocky no es tan largo. La película de Rocky creo que dura 1 hora, o sea, fue un guión de 60 páginas. No es tan descabellado que se haya escrito el guión de Rocky en una noche. Pero un guión como por ejemplo Guardianes de la Galaxia 3, con toda la profundidad que tiene, lo largo que es, eso no se hace en una noche. Un guión toma tiempo de escribir, por lo menos, y así a marchas forzadas, 1 semana, por lo menos. Si no, se te puede tomar hasta 1 mes, o depende qué tanto lo pulas y cuántos cambios pida la producción o el director, te puedes echar meses o hasta años escribiendo un guión. Entonces, ese tiempo se lo pueden ahorrar las productoras si lo meten en inteligencia artificial, porque queda en segundos. El problema es que lo va a hacer una pinche computadora y va a ser una historia incoherente, hueca, vacía, estúpida, que no tiene nada que decir. A diferencia que lo haga un guionista, incluso si fue un guionista mediocre, lo va a hacer mejor que una maldita computadora, que una maldita inteligencia artificial. Por ende, si al guionista le están pagando solamente por meter la idea base de la historia,
va a ganar mucho menos a que si escribiera todo el guión. Porque aparte, cuando uno está grabando y a mí me toca, si grabando un video de YouTube me toca hacer cambios durante la marcha, imagínense una película donde va a haber cambios que porque falleció un actor, que porque un actor se peleó y lo sacaron de la película, que porque el director renunció y hay que traer uno nuevo, que porque nos pasamos de presupuesto. Va a haber cambios durante la marcha. Entonces los guiones, conforme se está grabando la película, se lleva a cabo el proceso de reescritura. Y eso, si al guionista solo le pagaron por meter la idea base a ChatGPT o a la inteligencia artificial para que generara el guión y ya no está contratado, ¿quién va a escribir esas reescrituras? Porque una reescritura de un guión no es como borrar un trazo de lápiz y continuar, no. O sea, si tú haces un cambio en una historia, haces un guión, una novela, y a mí me ha tocado, por eso me estoy tardando tanto en escribir mi libro de este año, para los que están preguntando, por eso me he tardado tanto, porque si cambias algo de tu historia, sea un guión, un libro, incluso un cuento, pero si en un guión o un libro cambias algo de la página 20, te tienes que regresar a la página 10 porque ya habías planteado algo diferente, algo que ya no se va a cumplir porque cambiaste la historia. Escribir es muy complicado, no es tan fácil como la gente piensa. No es sencillo en lo absoluto, si no yo no llevaría ya desde enero escribiendo este libro, que es básicamente una reescritura de algo que yo escribí a los 20 años. Yo pensé que iba a ser nada más transcribir y no es así. Me estoy teniendo que regresar, cambiar cosas, por eso no he podido sacar el libro, cuando en verano normalmente ya lo habría sacado. Demonios de Luna Llena y Camazotz salieron en verano del año pasado y antepasado, respectivamente. Este libro ya estamos por terminar el verano y no lo he podido sacar, voy apenas a la mitad porque escribir no es sencillo y las reescrituras son todavía más difíciles. Reescribir algo es más difícil que escribir algo de cero. Así que la inteligencia artificial no puede ser una opción para el guionismo de una historia, de una película. Simplemente no. No digo que no se utilice la inteligencia artificial, claro que se use, regulada y que no afecte a los artistas que viven de esto. Porque finalmente, al ser Hollywood una productora de entretenimiento, lo que busca es gastar lo menos posible y trabajar lo más rápido posible. Y eventualmente íbamos a llegar a esto, así como en su momento vivimos la revolución industrial, que muchos trabajadores, muchas cosas que se hacían a mano, esa gente se quedó sin trabajo hace 2 siglos por la introducción de la maquinaria, ¿no? Pero finalmente, al introducir esa maquinaria, se pudieron hacer cosas mejores, los costos fueron menores y las ganancias fueron mayores, por ende, la civilización en general se desarrolló más rápido. No existirían los edificios que tenemos hoy si no hubiera existido la inteligencia artificial, si siguieran construyendo las edificaciones a mano como hacían antes. No existiría. Es necesario el avance, es necesaria la tecnología, pero sin que dañe a la gente que se dedica a esto. Porque en este caso, una máquina no puede crear una película. Una máquina no puede escribir, ni dirigir, ni actuar una película. No puede. Incluso cuando, por ejemplo, con Harrison Ford, que utilizaron su rostro rejuvenecido para la secuencia inicial de Indiana Jones y el Dial del Destino, lo actuó otro actor. O sea, no es todavía 100% inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial está en pañales. O sea, digo, no sé si en 100 años ya una película podría ser generada enteramente por inteligencia artificial, pero al menos ahorita no se puede. Ahorita nos entregarían una porquería si involucran de más la inteligencia artificial. Así que no digo que no la usen, que la utilicen, pero no ni para la escritura ni para cosas de la base de la historia. No, o sea, si van a regenerar personas, porque eso, por ejemplo, sí tiene sentido y está bien que lo hagan, el regenerar el rostro de un extra para ahorrar tiempo, porque trabajar con extras, sobre todo cuando son audiencias grandes, cuando se graban escenas como las de Avengers, que son las peleas en la calle, los cazafantasmas cuando van al edificio de la batalla final, en las películas de boxeo, en las escenas de pelea, está bien que hagan eso de tomar los rostros de un extra de otra película y ponerlos acá, siempre y cuando le paguen a ese extra. Sí, por volver a utilizar su imagen, está bien. Eso sí, es algo útil de la tecnología, pero no se puede utilizar la inteligencia artificial para escribir un guión. No se puede, simplemente no se puede. Así que definitivamente, al menos en la rama de guionismo, la inteligencia artificial no puede tener ningún lugar, ninguno, ni siquiera para corrección, para nada. También algo a resaltar ya para entrar a las conclusiones de este primer bloque es que el único país que está en huelga es Estados Unidos, porque realmente es el único país donde hay una industria cinematográfica. Reino Unido también tiene una industria, no tan grande como Hollywood, porque mayormente las producciones de Reino Unido se quedan en Reino Unido, en Europa. Muy rara vez, tiene que ser un proyecto muy grande para que pase acá a América. Pero es muy raro que nosotros veamos una película europea acá, es muy raro. Ellos no están en huelga. En México, como no hay una industria, no hay una... Es más, creo que ni hay sindicato. O sea, sí hay un sindicato de actores, pero son como de más bien de televisión, que es la ANDA, ¿no? Que es la Asociación Nacional de Actores.
pero no es un sindicato como tal, ¿no? O sea, es una asociación, no es lo mismo. Y obviamente al no haber industria del cine, pues no hay un sindicato de cineastas ni de guionistas. Son trabajadores freelancers, trabajadores que trabajan, valga la expresión, por proyecto. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que significa toda esta huelga? ¿Qué significa que las producciones estén paradas? ¿Qué significa que los productores no tengan con quién trabajar? Porque todos, tanto directores como actores como guionistas, están en huelga. ¿Significa la muerte de Hollywood? No creo. Hollywood se va a tener que adaptar, va a tener que... obviamente no todas las exigencias de los artistas se van a poder cumplir, no todas se van a poder llevar a cabo como ellas quieran, pero se va a llegar a un acuerdo seguramente. Normalmente estas huelgas duran 3 meses, ya va para 3 meses, así que seguramente a mediados de agosto lleguen a algún acuerdo por parte de ambas partes, ¿no? Porque aparte también una producción del tamaño de Deadpool 3, esa no la pueden cancelar. O sea, a lo mejor hay producciones más pequeñas, menos relevantes, que van a ser canceladas durante esta huelga, porque tener una producción pausada es una pérdida de dinero, y conforme más pasa el tiempo, más dinero se pierde. Pero producciones como Deadpool 3 no se pueden cancelar, y ahorita está pausada. Por producciones como esas no les conviene perder más dinero a las productoras. Se va a resolver tarde o temprano. Y Hollywood no es la primera vez que se enfrenta, es decir, el cine, no es la primera vez que se enfrenta a amenazas, por así decirlo. En su momento, la primera amenaza del cine fue la televisión. Porque así como con el streaming, la gente se hizo floja y dijo, ¿para qué voy al cine si puedo ver las películas en televisión? ¿Cómo contraatacó Hollywood? Haciendo películas que no podían pasar en televisión. Las películas épicas. Todas estas que pasan en Semana Santa, Los 10 Mandamientos, Quo Vadis, estas películas que para su época eran impresionantes visualmente, fue la manera de contraatacar del cine, algo que no podía hacer la televisión, y la gente volvió a ir al cine para ver esas películas y tener esas experiencias increíbles que no podían tener con la televisión. La siguiente amenaza que tuvo el cine fue el home video, que bueno, primero fue el VHS y luego surgió el DVD. ¿Y cómo contrarrestaron? Pues también tuvieron una manera de contraatacar con el VHS y el home video. ¿Cuál fue esa manera? La introducción de efectos especiales y animación al cine. Entonces, como ven, siempre el cine ha decidido ir un paso adelante de cualquier amenaza que llegue. Ahorita con el streaming como que no ha sabido bien para dónde ir, pero porque tiene pocos años que el streaming agarró fortaleza. O sea, el streaming, si bien comenzó en el 2010, 2011, ya fuerte empezó por ahí del 2014, 2015. O sea, son muy pocos años, todavía no son ni 10 años que existe el streaming. Ha hecho ganancias multimillonarias Netflix, pero realmente lleva poco tiempo, así que el cine sigue adaptándose a cómo enfrentar esa amenaza que simboliza el streaming. Porque les digo, el streaming en cuestión de bolsillo gana. O sea, te es mucho más barato. Lo que te cuesta un solo boleto para ir al cine, te cuesta el mes completo para tener Netflix. Aparte, no tienes que salir de tu casa, no tienes que gastar en gasolina, no vas a comprar palomitas al pinche precio elevadísimo que te la vende Cinemex o Cinépolis. Lo vas a ver en tu casa con tu familia y te va a costar lo mismo que si hubieras pagado un único boleto en el cine. En esa cuestión, claro, gana el streaming. En cuestión de comodidad, gana el streaming. Pero el streaming no es la misma experiencia que te da el cine. Así que Hollywood, el cine, se tiene que poner las pilas, primero resolver este problema y después hacerle frente al streaming para poder coexistir. Sí se puede. El cine ya ha coexistido antes con la televisión, con el home video. Ahorita el streaming no es muy diferente. Se van a adaptar y van a poder coexistir. Hollywood no va a morir y el cine mucho menos, porque el cine ya existía desde antes de que existiera Hollywood. Hollywood es simplemente un movimiento mercadológico, quizá uno de los más antiguos de nuestra época, por lo menos de nuestra era. Hollywood, todo este rollo de que Marilyn Monroe se casó con Baby Ruth, es lo mismo que se hace ahora, que nos hacen creer que Tom Holland es novio de Zendaya. Seguramente en la vida real ni se llevan, pero nosotros creemos que son novios para que nos vendan este sistema, ¿no? Hollywood es simplemente el empaque del producto. Hollywood no es una industria, pero es más bien marketing. Hollywood es publicidad. Realmente lo importante detrás de eso es las películas. Y tristemente están vinculadas directamente a Hollywood, pero el cine ha existido desde antes de que existiera Hollywood. Así que en caso de que Hollywood cayera, que no va a caer, el cine seguiría existiendo, pero tendrá que adaptarse. Y una de las posibles consecuencias, o algo de lo que podría ocurrir, que podrían aprovechar esto, es el sistema independiente en Estados Unidos, el sistema de películas independientes. Por ejemplo, Blumhouse, que era una productora independiente y ahorita es gigante. Blumhouse, los responsables por La Noche del Demonio, por Five Nights at Freddy's. Simplemente este año estrenaron 3 películas Blumhouse. Estrenaron La Noche del Demonio 3, Boogeyman, una adaptación de Stephen King, y Five Nights at Freddy's en octubre, que seguramente le va a ir maravillosa esa película. A24 era una productora
independiente, que no había hecho mucho dinero, más artística, pero últimamente con La Ballena, con la de Everything Everywhere All at Once. Este año estrenan, en agosto estrenan su primer largometraje de terror, la de Llámame, creo que se llama la película. Así que ahorita es momento para que las productoras pequeñas o las productoras independientes aprovechen esta desbalance, este caos que hay en Hollywood para ponerse las pilas. Seguramente incluso podrían jalar grandes actores y grandes directores para darse de un renombre y ponerse al tú por tú con Hollywood, como ocurrió en su momento con A24 y otras pequeñas productoras que hoy en día ya no son pequeñas, sino que ya son gigantes e incluso han ganado Óscares y obviamente han ganado también millones de dólares. Y también para sistemas como aquí en México, que no existe una industria del cine en México, que se pusieran las pilas y empezaran a producir cosas chingonas. Lo que les decía al inicio, ¿por qué todas las historias ocurren en Nueva York? ¿Por qué todas las historias ocurren en Estados Unidos? Porque los gringos están creando esas historias. ¿Por qué no tenemos una historia de superhéroes bien hecha? No una porquería como la que hicieron la familia Martínez, no me acuerdo cómo se llamaba, donde salía la morra de Club de Cuervos. Esa porquería. ¿Por qué no hacen un Spider-Man? O sea, no con Spider-Man, pero un equivalente a Spider-Man en México. ¿Por qué no inventar un superhéroe que ocurra en México y que no haga las mismas pendejadas que todas las películas mexicanas de estereotipar y de hacer pendejadas de que el taquero y la chancla y sus pendejadas? No, hagan una buena película. Porque no sé ustedes, pero yo soy mexicano y no escucho mariachi todos los días, no como tacos todos los días, no uso chanclas, así que ¿por qué chingados meter eso? México es mucho más que solamente eso, o sea, es mucho más. ¿Por qué no hacer una película chingona como la de... Como Matando Cabos, por ejemplo, esa película mexicana chingoncísima, ocurre en México, dirigida, producida por mexicanos, actuada por mexicanos, escrita por mexicanos, ocurre en México y no está llena de estereotipos y arquetipos estúpidos. Ese cine de los inicios de los 2000, finales de los 90, el cine mexicano fue su mejor época. Aunque digan que la época de oro no es cierta, la época de oro no son buenas películas. Y de hecho no tuvo ninguna repercusión en el cine mundial, la época de oro del cine. Esas películas hechas, Amarte Duele, Amores Perros, todas las de Cuarón, las de Iñárritu, Matando Cabos, que ya fue de las últimas, todas esas películas son buenas películas que se rodaron en México. ¿Por qué no hacer algo así ahorita? Aprovechando que no está habiendo producciones en Hollywood y quién sabe durante cuánto tiempo no va a haber estrenos. Ahorita nos abarrotaron de estrenos, pero por lo que estamos viviendo ahorita, a lo mejor la primera mitad del próximo año no va a haber estrenos en el cine, o no tantos, ¿no? Así que es el momento de aprovechar de las productoras pequeñas y productoras independientes para comer el pedacito de pastel que les toca a ellos también. Y ya como conclusión final, es que lo que está ocurriendo ahorita en Hollywood, en los medios de entretenimiento en general, son apenas las consecuencias de la pandemia. Porque nosotros pensábamos en su momento, es que películas como La Ballena, películas que se rodaron durante la pandemia, pensábamos que esas eran las consecuencias de la pandemia. No, las verdaderas consecuencias de la pandemia apenas las estamos viviendo ahorita. Hubo un desbalance, y lo pueden ver si son oficinistas, si son godines, lo pueden ver. Hay oficinas, hay empresas que decidieron ya no volver a las oficinas a pesar de que la pandemia ya terminó. Decidieron dejar todo en home office porque es más barato para ellos. Ya no tienen que rentar las oficinas. ¿Saben lo que cuesta mantener una oficina? Rentarla para que estén ahí tus trabajadores. En cambio, si cada quien está en su casa, no les cuesta nada a la empresa. Por eso muchos continuaron en home office a pesar de que ya terminó la pandemia. Si una empresa que no tiene las ganancias que Hollywood hizo eso, imagínense Hollywood. Simplemente el proceso de casting, el rentar un lugar, el llevar a la gente a que hagan un casting les cuesta dinero a las productoras. Entonces lo que están haciendo ahorita, incluso los castings ya no se hacen en presencial. Los actores tienen que grabarse por sus propios medios. Que digo, si es un actor del tamaño de Ryan Reynolds, seguramente tendrá dinero para comprarse la mejor cámara, las mejores luces, en el lugar más bonito, y va a grabar su casting y lo va a mandar. Pero imagínense un actor desconocido que apenas si sobrevive porque tiene un trabajo de mesero o porque trabaja en alguna cosa de noche, que es cantante en un bar o algo por el estilo, que apenas si tiene para vivir, que se tenga que comprar un celular con buena cámara o que tenga que comprarse una cámara y luces para poder grabarse y poder enviar su casting para que le den para que siquiera lo consideren para salir en una película. Eso ya es por avaricia y por huevonada de las productoras. Entonces todo eso que a lo mejor ellos lo pagaban y decían, bueno, estos son gastos que nos hacen perder mucho dinero. Y en pandemia no tuvieron de otra más que no gastar en eso por la cuestión de seguridad. Y eso que se estaba haciendo por cuestiones de seguridad en la pandemia, se dieron cuenta las productoras así de, oye, estamos usando inteligencia artificial porque no podemos traer aquí a los guionistas.
pero usar inteligencia artificial nos cuesta menos, es más rápido. Entonces, ya terminó la pandemia, ya por cuestiones de seguridad ya no es necesario, podríamos tener aquí a nuestros escritores, pero ¿para qué? Si la inteligencia artificial nos sale mucho más barato y va a hacer lo que este güey hace en un mes, lo hace en unos cuantos segundos. Así que, ¿para qué contratar a estos güeyes? El problema es que el producto que están dando es pésimo, de muy mala calidad, porque lo está haciendo una computadora. Entonces, lo que antes tuvieron que hacer durante la pandemia los productores, los ejecutivos, los inversionistas, por cuestiones de seguridad, ahora lo están haciendo por cuestiones de avaricia y de hueva. Y eso está derrumbando el sistema de Hollywood. Esperemos que recapaciten y que pronto lleguen a un acuerdo que beneficie a ambas partes, porque muchos se echan en contra de los productores y dicen, es que ellos no hacen nada. Finalmente los productores también lo hacen. Los productores son los que venden el producto, no son los que lo promocionan, los que se encargan de que los actores lleguen, de conseguir las locaciones. No es como que ellos están sentados rascándose la panza. Pero los dueños, los CEOs, los grandes directivos, los inversionistas, esos güeyes sí se están pasando de verga, porque uno creería que con la enorme demanda que hay hoy en día de productos de entretenimiento, habría más trabajo para los artistas, y no es así. Entre más demanda hay por parte de nosotros, las audiencias de programas, películas, series animadas, menos trabajo hay para esta gente y menos están ganando, están más pobres y los CEOs están más ricos cada vez. Ahí se nota que hay un claro desbalance y espero que lo resuelvan pronto. Pero bueno, amigos, pasemos ahora sí al segundo bloque de este programa. Este segundo bloque, amigos, que espero no extenderme tanto porque ya llevo hora 22 con este episodio. El tema es, pasando a cosas más alegres, a menos drásticas, nuestro protagonista de esta noticia que vamos a tocar en este segundo bloque es que nuestro querido compatriota cineasta, mi ídolo Guillermo del Toro, ya empezó su universo cinematográfico de monstruos y nosotros ni cuenta nos dimos. ¿Se acuerdan que por toda esta mame del UCM, cuando empezó a explotar después de Avengers, todos intentaron recrear su universo cinematográfico y nadie pudo? Transformers fracasó, DC fracasó miserablemente, que apenas lo van a empezar 10 años después de que a Marvel le funcionó. De hecho, a Marvel ya se le está muriendo y los de DC apenas quieren empezar a hacerlo. Yo creo que van a volver a fracasar. Y Universal utilizó, teniendo muchas franquicias, por alguna razón decidieron traer de vuelta a los monstruos y estaban planeando un universo fílmico de monstruos, de los monstruos clásicos, pero con versiones modernas. Sin embargo, ese universo terminó antes de siquiera comenzar, porque el primer proyecto de ese universo fílmico de monstruos, el Dark Universe, que le habían puesto los de Universal, le fue terrible, que fue una película de la momia con Tom Cruise, que fue una porquería. Yo nunca la vi, pero simplemente por los avances decía, ¿qué es esta mierda? ¿Dónde está Brendan Fraser? Por ejemplo, una película del estilo de las de Brendan Fraser pudo haber sido un buen inicio de un universo fílmico de monstruos. Que de hecho esa película de las de la momia 1 y 2 con Brendan Fraser están basados en la película original de la momia de Universal Studios de los años 50, de los años 60. Pero como le fue muy mal, ya se tenía planeado que creo que Russell Crowe iba a ser Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Creo que Ryan Gosling iba a ser el hombre lobo, no recuerdo, pero ya tenían a su cast, ya tenían así a sus monstruos principales, ¿no? Y como le fue muy mal a la momia, Universal canceló esto del Dark Universe. Y de hecho a Guillermo del Toro le habían ofrecido una de las películas, pero como Universal quería este tinte más estúpido y explosivo y como de superhéroes, Guillermo del Toro dijo no, y ya no se subió al tren y fracasó el Dark Universe, porque él quería hacer como primera película su adaptación, su propia versión de una de sus películas favoritas de terror clásico, La criatura de la Laguna Negra. Que ahí Guillermo del Toro, la verdad, está bien locochón el señor. Yo lo amo, pero él cuando estuvo trabajando en La forma del agua, en las entrevistas y en las masterclasses cuando se estrenó la película que ganó el Oscar, él decía, es que cuando yo vi La criatura de la Laguna Negra de niño decía, ¿por qué no se queda con la criatura la mujer? Y yo nunca había visto La criatura de la Laguna Negra, la vi hasta el 2019 y cuando la vi fue como de, ¿por qué Guillermo del Toro quería eso? O sea, la criatura de la Laguna Negra en serio es un monstruo, es como un animal. Y es como, ¿por qué querías que se quedara con la chava, no? Que aparte la actriz era muy guapa. Y en fin, el punto es que él quería una película en la que él quería hacer su propia versión, un remake de La criatura de la Laguna Negra, una de las películas de terror más famosas de todos los tiempos, de Universal, pero en el que la criatura se quedará con la mujer al final. Universal no lo dejó, fracasaron con su pinche universo pitero y se fueron al carajo. Pero Guillermo del Toro sí hizo su versión no oficial, su remake no oficial de La criatura de la Laguna Negra, que fue La forma del agua, que incluso se ganó el Oscar a mejor película y a mejor director. Bueno, pues
Una de las noticias más sonadas de Guillermo del Toro en los últimos meses, cuando ganó con Pinocho el Oscar, fue que ya estaba trabajando en otra película. Está trabajando en una película animada con Netflix que va a ser una adaptación de un cuento japonés, de una novela japonesa que se llama El Gigante Enterrado, que ya hablé de ello en un short, pero está trabajando en otra película Guillermo del Toro. Una película live action también para Netflix. Ahí Guillermo del Toro encontró, vean cómo no todo es malo. O sea, Netflix no es el villano de la historia. Están haciendo las cosas bien, pero están haciendo cosas mal. Netflix fue el escaparate para un director como Guillermo del Toro tan particular, tan singular, tan extraño, que muchos de sus proyectos han sido rechazados por productoras enormes porque no confían en las cosas extrañas que quiere hacer, a pesar de que todas han funcionado. Pinches productoras pendejas. Le cancelaron en Las Montañas de la Locura, los de Universal también le cancelaron en las Montañas de la Locura con Tom Cruise, una adaptación de una historia de H.P. Lovecraft, en fin. Pero Netflix le ha producido todo a Guillermo del Toro y les ha ido muy bien hasta el punto que se ganó el Oscar. O sea, obviamente Netflix le va a dar luz verde a Del Toro para lo que sea que quiera hacer este señor. Entonces, le dio luz verde para hacer su propia versión, su remake de Frankenstein. Y Frankenstein para Guillermo del Toro es una historia muy importante. Si quieren, quiero hacer un podcast solo hablando de Guillermo del Toro y su filmografía, porque lo admiro muchísimo y me sé toda su filmografía y su biografía. Tengo muchos de sus libros que ha escrito en cuestión de cinematográfica. Él dice que mucha gente encuentra a Jesucristo, él de adolescente encontró Frankenstein. Y Frankenstein fue la historia que lo ayudó a crecer porque se identificó con él. Y él en ese momento era un adolescente que sentía que no encajaba en el mundo, igual que el Frankenstein de Mary Shelley. Vio la película de James Whale, que es este mono que todos ubican, pero que seguramente muchos no han visto la película. Esta película clásica dirigida por James Whale, en la que Boris Karloff interpreta al monstruo de Frankenstein. Y es la imagen más característica de Frankenstein, porque Frankenstein no se ve así en el libro de Mary Shelley, lo describe de otra forma. Pero la imagen que todos ubicamos de Frankenstein es la que utilizó el director James Whale, interpretado por Boris Karloff, este mono de cabeza cuadrada, piel verde, los tornillos en el cuello. Esa es la versión, la película que más marcó, o una de las que más marcó a Guillermo del Toro durante su infancia. Así que, siendo el consentido de Netflix después de los éxitos económicos y en cuestión de premios que ha traído, Netflix le dio luz verde para hacer su propio remake de Frankenstein. No está confirmado nada, pero se rumora que el elenco de esta película van a ser Andrew Garfield, Oscar Isaac y la actriz Mia Goth. De Mia Goth, lo único que yo ubico es una película que salió hace poco que se llama Pearl, que también es de terror. De hecho, creo que esta actriz solo ha trabajado en terror, es una actriz que va empezando, pero todos ubicamos a Andrew Garfield y a Oscar Isaac. Yo creo que Oscar Isaac sería el monstruo y Andrew Garfield el Dr. Victor Frankenstein, pero también Oscar Isaac podría tener otro papel, porque estaba viendo una entrevista ayer, que me puse a investigar de este tema, con Doug Jones, el actor fetiche de Guillermo del Toro, que ha salido en todas sus películas. Doug Jones, que fue Abe Sapien en Hellboy 1 y 2, Doug Jones, que fue el Silver Surfer en la infame Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer con Chris Evans hace unos años. Doug Jones también fue el fauno en el laberinto del fauno, fue la criatura de la forma del agua, etcétera, etcétera. Siempre trabaja con Guillermo del Toro y dice que por ahí del 2008 él y del Toro platicaron sobre esta película de Frankenstein. Ya desde el 2008 del Toro quería hacer su versión de Frankenstein y quería a Doug Jones para ser el monstruo. Obviamente sería una versión muy diferente de Frankenstein, porque Doug Jones, si bien es un actor muy alto, es un actor sumamente delgado, sumamente estético y elegante, incluso de movimientos un poco femeninos, a diferencia del Frankenstein enorme y tosco que todos ubicamos por la versión de James Whale. Entonces sería una versión más similar a la del libro, de Mary Shelley, porque aparte, si no han visto la película de Frankenstein de James Whale, no tiene nada que ver con el libro de Mary Shelley. O sea, la historia, lo mismo que con El Resplandor y con Drácula de Ford Coppola, ocurre lo mismo, como que es la misma historia, pero al cambiar a uno de los personajes cambian el núcleo. El mensaje del libro de Mary Shelley es que el ser humano, tomando como analogía al monstruo de Frankenstein, es el mensaje del libro de Mary Shelley, del moderno Prometeo, es que el ser humano es bueno por naturaleza y su entorno lo corrompe. El mensaje de la película de James Whale es todo lo contrario. El Dr. Frankenstein es este güey loco obsesionado por crear vida, por sentirse Dios, igual que en el libro, pero el problema es que su asistente, que es Igor, este jorobado que ha sido parodiado en muchas películas de terror, incluso en la versión de Van Helsing, la película de Van Helsing no es muy buena, pero es un homenaje al cine clásico de monstruos, y incluso ahí sale una versión de Igor, que ahí más bien es el asistente de Drácula, no tanto de Victor Frankenstein. Pero bueno, este jorobado que todos ubicamos, que asociamos con Frankenstein, sale en la película de James Whale. El doctor Victor Frankenstein lo manda a que se robe un cerebro humano, que es lo único que le falta para dar vida al cuerpo que creó a base de cadáveres que ha robado. Pero este güey
Igor se equivoca y se va a una universidad a robar un cerebro, pero se roba el cerebro de un asesino serial. Por eso el monstruo de Frankenstein de la película de James Whale es malo, porque le pusieron el cerebro de un asesino serial y no el cerebro de una persona normal. Entonces, el mensaje es el contrario, el mensaje es el opuesto, y el mensaje de la película es: el ser humano es malo por naturaleza, el mensaje opuesto al del libro de Mary Shelley. O sea, si han leído el libro de Mary Shelley y no han visto la película, véanla porque no tiene nada que ver. Y al revés, si han visto la película de James Whale, de Frankenstein, que está en HBO Max por si la quieren ver, y no han leído el libro de Mary Shelley, léanlo, porque además de que es un gran libro, muy al estilo de Drácula de Bram Stoker, así escrito en primera persona, en cartas y demás, es muy conmovedor, es muy bonito y no tiene nada que ver con la película de James Whale. La adaptación más fiel de las que yo he visto, porque ha habido muchas versiones de Frankenstein, la versión más fiel que yo he visto en el cine es la de Kenneth Branagh, en la que sale Helena Bonham Carter y en la que el monstruo de Frankenstein está interpretado por Al Pacino. Salvo el final, esa película es muy fiel al libro de Mary Shelley. Salvo el final, pero por eso les digo, lean el libro, porque el libro no tiene ese final tan jalado de los pelos como la película de Kenneth Branagh. Pero bueno, el punto es que Del Toro trae su propia versión de Frankenstein. Y el productor de esta película, su nombre es J. Miles Dale, habló con un medio digital de noticias que se llama A-Frame, que es un medio oficial de la Academia de los Óscares, y hace poco, en una entrevista, y dijo que sin que nos diéramos cuenta, Guillermo del Toro por su cuenta ya había empezado con un universo cinematográfico de monstruos independiente de Universal sin que nos diéramos cuenta. ¿Cuál fue la primera película de ese universo de monstruos? La forma del agua. Y fue la propia versión de Del Toro de La criatura de la Laguna Negra. Una versión en la que la chica y el monstruo se quedaron juntos al final. Y la segunda instancia en este universo fílmico de monstruos que Del Toro ya comenzó desde el 2018 sin que nos diéramos cuenta, va a ser justamente Frankenstein, que se estrenará en Netflix. Aún no hay fecha de estreno, se sabe muy poco. Les digo, estos actores que ya se involucran en la película son rumores. Andrew Garfield, Oscar Isaac y Mia Goth no están confirmados para la película, pero se rumora. Porque Guillermo del Toro y Andrew Garfield estuvieron muy pegaditos en una entrega de premios que hubo y demás hace unos meses, pero todavía no está confirmado nada. Sin embargo, sí se está produciendo la película de Frankenstein, que va a ser estrenada en Netflix. Obviamente ahorita seguramente por culpa de esta huelga está detenida, pero sí se va a llevar a cabo, que aparte va a ser increíble porque es una película que es sumamente emotiva y sumamente cercana al corazón de Guillermo del Toro. De hecho, la película de Pinocho tiene mucho de Frankenstein y él dijo, mi Pinocho es mi versión de Frankenstein, y es verdad. O sea, hay muchas referencias a la película de James Whale y hay muchas referencias de mensajes que tiene la película de Pinocho de Netflix, de Guillermo del Toro, con la historia de Frankenstein, tanto el libro de Mary Shelley como la película de James Whale. Así que esta versión de Frankenstein va a ser genial, hermosa. Muchos erróneamente creen que Guillermo del Toro es director de terror. De las películas de Del Toro, ninguna es de terror, ninguna. Tienen de temática paranormal, tienen fantasmas, monstruos, criaturas, pero ninguna es película de terror. Así que Frankenstein de Del Toro no va a ser de terror, va a ser como debe ser, como es el libro, una historia conmovedora y muy humanista. Así que díganme en los comentarios, ¿están emocionados por esta nueva película de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro, que probablemente tenga a Andrew Garfield dentro de su elenco? Yo estoy emocionadísimo. Déjenme saber qué opinan ustedes en los comentarios. Y vamos a pasar al último bloque ya para cerrar con este episodio. Vamos a ver algunos comentarios en esta última sección, amigos, que han dejado en videos pasados. Aquí, cuando yo estoy grabando esto, el último video, el video más reciente que subí al canal fue mi reseña de Barbie. Así que vamos a leer algunos comentarios que dejaron en la reseña de Barbie. Dice, esperaba algo increíble de esa película, pero es una porquería. ¿Qué les costó hacer una película entretenida? Y ya, hablando de la película de Barbie. Pues sí, yo no diría que es una porquería. Ha habido peores películas. Yo les dejé en claro en mi reseña, yo no era el público objetivo, a mí me pareció aburrida, pero hay películas que yo puedo decir, es aburrida, pero tiene un gran valor, ¿no? Un gran valor cinematográfico, ya sea por las actuaciones, por la dirección de arte. O sea, algo que la gente que no sabe de cine no entiende es que el hecho de que sea entretenida no quiere decir que sea buena. Porque si ese fuera el caso, Transformers sería una buena película. Y es una verdadera porquería. Transformers es una porquería. Todas las de Transformers. Es más, ni de niño cuando vi la 1 me gustó. Me pareció una porquería. Todas las de Rápido y Furioso son una porquería. Absolutamente todas. Esas sí son porquerías. Que no les puedes encontrar nada positivo. Por ejemplo, una película que a mí me parece aburrida, pero que tiene un gran valor cinematográfico,
Lo que el viento se llevó, por ejemplo, que es un clásico de cine, mucha gente le gusta, para muchos es una película romántica, para mí al contrario, se trata de una película de desamor, es una película que dura como 4 horas, a mí me parece sumamente aburrida, pero es una película con un gran valor cinematográfico, una de las grandes películas de Hollywood, de hecho una de las primeras grandes películas de Hollywood. Así que no es lo mismo ser entretenida y ser buena, y no es lo mismo ser una porquería a ser aburrida. Barbie no se me hizo una porquería, se me hizo que tenía una propuesta interesante, pero ya sea por la productora, porque la directora no supo llevar a cabo bien el proyecto, por algo falló. La propuesta que tenía de hacer esta alegoría del mundo real, muy sencilla pero muy entendible para todos, para todo tipo de audiencias, tomando como alegoría de las mujeres a las Barbies, a los Ken como la alegoría de los hombres, y a los corporativos, a Will Ferrell y estos corporativos de Mattel, como una alegoría al sistema político, económico y social de los medios de entretenimiento, los medios de comunicación, y cómo manipulan a los hombres y a las mujeres para que llevemos cierta narrativa en nuestra vida, de que a los hombres nos gusta cierta cosa y a las mujeres otras, y actuamos de una forma y ellas de otra. Todo esto que hacemos, todo este pedo de la sociedad es una pinche manipulación de los medios. Y era una idea muy inteligente y muy interesante de lo que pudo haber tratado Barbie, que pareciera en un inicio de la película que eso va a tratar, pero de repente vuelca a otra cosa completamente diferente y se vuelve una película chafísima. Bueno, no chafísima, se vuelve una película sin sentido, se vuelve una película sin valor, que pudo haber sido muy buena. Pudo haber sido una gran película, no necesariamente entretenida, pero sí con una tesis muy interesante y de mucho valor. Y no fue así. Pero no diría que es una porquería. Yo no la volvería a ver nunca en mi vida, ni siquiera si la están pasando en televisión, pero no diría que fue una porquería. Ha habido cosas peores. Aquí otro cuate dice, César Cervantes dice, está bien chida la peli, no te gusta, simplemente no eres su público objetivo y está bien, pero tu opinión solo es eso, una opinión. Bueno, aquí este güey dijo, chida, no podemos tomar mucho en cuenta su opinión si dijo, la película está chida. Este tipo de chicos, este tipo de gente, es la gente, la audiencia en general que va al cine a hacerse mensa y que ve el cine como entretenimiento y ya, como una fuga de la realidad. Está bien, para mí el cine es mucho más que eso. Para mí el cine es una expresión del ser humano, como debería ser toda expresión de arte, ya sea de una opinión o un sentimiento que tenga el artista principal, es decir, que tenga un mensaje de la película, o que sea una crítica o una sátira a la sociedad, lo que parecía que iba a ser Barbie. Pero no es nada más, estoy chida y ya. Eso es de gente muy ignorante, muy estúpida y muy mediocre. Esa es la palabra, de gente mediocre, ¿no? De esto que preguntas, oye, es que esto en esta película no tiene sentido por esto. Y el güey que te dice, es una película, güey, ¿qué esperabas? O es de superhéroes, güey. Estás viendo una pinche película de un güey que se come un hongo y se hace grande, güey. Esa es gente pendeja, es gente mediocre que justamente es la audiencia que va a ver Rápido y Furioso y que le parece la gran película, que va a ver Transformers y le parece la gran película. Y no, lo que di no es una opinión. Mi opinión es aburrida. Esa es mi opinión de la película, es aburrida. Todo lo demás que dije en la reseña de Barbie son puntos con hechos, con fundamentos. Y no, está chida, como tú, César Cervantes. Aquí en el video de Sylvester Stallone pusieron un comentario muy interesante que sí tiene cierto sentido, pero lo voy a explicar mejor. Aquí dice Eduardo Sixon, perdón que diga mal los nombres, de todos modos están leyendo en pantalla, es que no tengo mis lentes aquí a la mano. Dice, introducir contenido woke te hace acreedor de una importante exención de impuestos y ese es el principal motivo. No como tal que estés exento de impuestos, no por eso meten el rollo woke, pero sí estaba viendo en un podcast de Estados Unidos que las empresas que no pongan este rollo del Pride, en el mes del Pride, ya ven que Doritos y todas las marcas ponen el arco iris en el mes del Pride. Y dicen, es que sí es porque es como para quedar bien con la comunidad LGBT y después les vale madres. Sí, pero no, o sea, no es tanto una cuestión... O sea, no es cuestión de la marca como tal, sino que hay una asociación, una sociedad, y vale la pena hablar de eso en un capítulo completo del podcast. Hay una sociedad en Estados Unidos, una asociación, perdón, que si no pones algo referente a lo del mes Pride, a lo del mes del orgullo de la comunidad LGBT en tu producto, no es que te cierren la marca ni que haya como que una ley que te diga tienes que hacerlo a huevo, pero sí distribuyen menos tu producto. Lo estaba viendo en un podcast y me pareció muy interesante. No es que exentes impuestos, porque aparte, no mames, o sea, ¿cómo exentarías impuestos por eso? No se puede, o sea, no tiene sentido, no hay una ley que te diga, si eres woke, apoyas al feminismo y a la comunidad LGBT, no pagues impuestos. No, es una pendejada. Usen el raciocinio, no es tan sencillo como eso, pero sí seguramente
te va mejor porque vende más la marca, porque es la narrativa que está manejando la sociedad y es la narrativa que está manejando el marketing y la publicidad, no solo en Hollywood, en todo absolutamente. Los pinches Doritos que traen el arco iris, ¿no? Que son Doritos Rainbow, según yo, que salen en el mes del Pride, después no vuelven a existir. Así que no es por una cuestión de exención de impuestos, pero sí por un favorecimiento económico por parte de las marcas, y esas marcas incluyen pues los productos cinematográficos que se estrenan, llámese película, serie, etcétera, etcétera. Sí va por ahí. Y ya para cerrar, aquí hay uno de Anandamido, creo que dice, perdón, no traigo los lentes, que otra vez, ya para cerrar, uno más de Barbie. ¿Esperabas una obra de arte o qué? No, güey, no esperaba una obra de arte porque finalmente Barbie era una película que... Y de hecho, en la secuencia inicial sí se siente como Super Mario, como un comercial. Super Mario fue una historia bonita, fue una película buena a secas, tampoco es una obra maestra. O sea, Mario Bros. No le llega ni a los talones, ni siquiera a la peor película de Pixar, ¿no? Incluso tengo ganas de ver la película de Elementos, de Pixar también, que no sé si sigue en cartelera, la quiero ver. Pero incluso Elementos, que no creo que sea la mejor película de Pixar, te aseguro que es 10 veces mejor que Super Mario Bros. Era un comercial de Nintendo. O sea, Super Mario Bros. Yo estoy seguro que fue, y no es coincidencia, que se estrenó unas cuantas semanas antes o después, unas cuantas semanas después de que abriera Nintendo World en Japón. No es coincidencia. O sea, la película de Super Mario era un comercial para que la gente fuera a Nintendo World, ya fuera en Japón o en Los Ángeles. Que spoiler, les estoy preparando un video a principios de año en Nintendo World en Los Ángeles. No tengo tanto varo para ir a Japón, pero sí para ir a Los Ángeles, así que esperen ese video de mí en ese videoblog en Nintendo World en Los Ángeles. Y de paso, ¿por qué no nos pasamos a Disneyland y a Disney California Adventure y les hago un blog desde allá? Pero eso por ahí de enero, para que sea también como un regalo de cumpleaños para mí. El punto es que la película de Super Mario se sentía como un comercial de Nintendo, para vender más juegos y para vender entradas a sus parques. Barbie, hay momentos en los que sí se siente como un comercial para que compre sus muñecas. Y fue un comercial, o sea, también sacaron un chingo de líneas de ropa y un chingo... El pinche vaso este de Cinépolis que hasta generó madrazos en el cine porque las morras lo estaban comprando. O sea, es el mismo fenómeno de Marvel, pero las morras con Barbie. O sea, ya no se pueden burlar de nosotros los güeyes que nos gusta Marvel y que hacemos pendejadas por ir a ver las películas, porque ellas hicieron lo mismo con Barbie. Nosotros por lo menos no nos agarramos a madrazos. Bueno, sí, unos güeyes cuando salió No Way Home. Pero casi no nos agarramos a madrazos. Ellas se agarraron a madrazos en Liverpool por las playeras de Barbie. Se agarraron a madrazos en los cines por los vasos. Literalmente a madrazos. O sea, sí fue un comercial. La película de Barbie fue un comercial para que Mattel vendiera ropa, muñecas, bla, 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 bla. Y no muñecas de las baratitas para niñas. Muñecas de las de colección que cuestan 2,000, 3,000 pesos. O sea, yo sabía, o esa fue mi primera impresión, que la película de Barbie era un comercial de Mattel para vender más productos. Pero llegó un momento y por eso fue que decidí, vean, el pinche marketing pudo conmigo, con un güey que estudió comunicación y que hace un chingo de marketing y publicidad y que me dedico a esto. El pinche marketing de Mattel pudo conmigo y me hizo pensar de último momento y decidir entrar a ver Barbie en vez de Oppenheimer, que estoy seguro que es una gran película y que pienso ir a ver en estos días. Me ganó. Y bueno, seguramente ustedes ya grabé la reseña, ¿no? Les digo que yo voy una semana completa delante de ustedes. Pero sí fue así de, güey, tal vez tenga una propuesta distinta, tal vez es algo más que solo una película tonta. No me esperaba una obra de arte, pero por lo menos una película con un buen mensaje, con una buena tesis, que es lo que les digo, un buen mensaje entre líneas, cosa que yo llegué a pensar en un momento de la película, lo va a tener. O sea, esta escena en la que Barbie está sentada llorando y empieza a asimilar por primera vez en la vida emociones y ve todo lo que lo que simboliza ser humano, a un niño jugando, a una viejita junto a ella. O sea, esa escena me gustó mucho porque sin un solo diálogo te enseñan lo que significa ser humano. Momentos tristes, momentos alegres. Está un güey jugando con su perro, un güey cortando con su novia, un niño jugando y de repente voltea, cierra el círculo Barbie con la viejita junto a ella. En eso termina. O sea, no importa lo que vivas como ser humano, te vas a morir de viejito. Eso es el camino simplemente eso es ser humano. Esa escena de Barbie estuvo bien chingona y en ese momento yo dije, va a haber un mensaje chido, va a tener una tesis chingona la película. No lo tuvo. Parecía que sí, pero no lo tuvo. O sea, Barbie pudo haber sido algo más. No una película entretenida per se, una película con valor. Y al final, por una u otra razón, no sabemos por qué, terminó siendo una película hueca y sin corazón que solamente sirvió para que las niñas, las chavillas, las adultas jóvenes y las señoras fueran a comprar un boleto y se compraran los productos de Barbie. Nomás, al final,
Pudo haber sido mucho más, pero Barbie terminó siendo un comercial de Mattel. Un muy buen comercial. Así que, pues eso es todo, amigos. Con eso finalizamos el episodio de hoy, con este segundo episodio de el podcast más poderoso del planeta, también de casi 2 horas, maldita sea. Yo quería que durara mucho menos, pero bueno, todavía tengo contenido que grabar para mi canal principal, así que me despido, amigos. No sé, porque tuve problemas, ahorita yo estoy, mientras el yo del presente, para ustedes ya pasó mucho tiempo, pero el yo del presente está teniendo problemas para subir el podcast a Spotify. No sé por qué, no sé si porque utilicé... En YouTube no tuve ningún problema de copyright. A pesar de utilizar canciones en el intro y utilizar en las cortinillas los temas de Dragon Ball, no tuve ningún problema de copyright porque son unos cuantos segundos. Pero iVoox no me dejó subirlo, no sé por qué. iVoox, lo que les expliqué la semana pasada, no me deja subirlo a Spotify. Así que no sé si pude resolver ese problema. Si sí, pues ya habrán estado escuchando esto en Spotify. Y les dejo el link en la descripción de este video para que vayan a seguirme también como el podcast más poderoso del planeta en Spotify. Si no, pues por ahora únicamente podrán escuchar este podcast por aquí, por YouTube. Pero bueno, sea cual sea el caso, denle like o denle dislike, suscríbanse y déjenme su opinión en los comentarios sobre los temas que tocamos hoy. La huelga en Hollywood, ¿qué creen que va a pasar con Hollywood, con sus actores, con sus directores, con sus guionistas? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué consecuencias creen que vaya a haber en el sistema de producción audiovisual, sobre todo de Estados Unidos, que es el más fuerte del mundo? ¿Qué opinan sobre este universo fílmico que Guillermo del Toro está preparando? Yo estoy muy emocionado. Esperemos que la vida le dé al señor para que nos entregue una película de Drácula. Yo quiero ver un Drácula de Guillermo del Toro. Estaría genial. Y de hecho se decía que iba a ser una serie de Hombres Lobo que ya nunca sucedió. Supongo que por la pandemia. Pero me encantaría. Estoy muy emocionado por la película de Frankenstein de Guillermo del Toro. Y recuerden dejar sus comentarios. Cualquier cosa que quieran que yo responda en futuros episodios del podcast, déjenmelo en los comentarios porque puede ser que la próxima semana ya tengamos de invitado a mi querido amigo Julio de Incomics. Así que sin más que decir, amigos, yo me despido. Síganme en mis redes sociales, les dejo los links en la descripción del video. Suscríbanse a mi canal principal, El Grimorio de Rix, también les dejo el link en la descripción del video. Y también para que compren su ejemplar de La Orden de Camazotz o Demonios de Luna Llena, disponibles en Amazon. El link está en la descripción o pueden ir directamente a Amazon y buscan La Orden de Camazotz y piden su ejemplar. Les va a llegar en unos cuantos días y está a un precio muy accesible y hay entregas a todo el mundo. Así que, ¿qué esperan? Vayan a comprar La Orden de Camazotz porque este año sale mi próximo libro. Sin más que decir, amigos, yo me despido. Muchísimas gracias por acompañarme en este segundo episodio del podcast más poderoso del planeta. Que la fuerza los acompañe y nos vemos el martes con el video que seguramente será la reseña del episodio de Invasión Secreta. Nos vemos, nos escuchamos, dependiendo si están escuchando esto en Spotify o en YouTube. Nos vemos o nos escuchamos en estos días. Que la fuerza los acompañe, queridos amigos.